Baixapa, Iponaje, Irumba, Ixapá, Yayuexamí, Maitei, Maitei. me costó entrar, pero ya estoy. A mí también me costó muchísimo. Sí, tuve que ponerle todos los códigos y esas cosas. Y vos sabés que a mí me... Profe Carlos, Sí. vos podés compartir pantalla, te va a habilitar Rodrigo ahí para que puedas Bueno, pasar tu... listo, fabuloso. Y vos también, Graciela. Yo también voy a querer luego. Entonces, ustedes nomás manejan ahí tenemos? les da el compartir y ustedes manejan sus presentaciones. 11 minutos que cada uno, o 12 o 15 o 20. 10 es tu base, a los 13 ya tenés que haber cerrado. Bueno. Hola Rodrigo. Baixapa. Para interés más. Maite. ¿Me escuchan bien? Ah, si hay en el mundo y Paco, cosa pues antes, han acá tu pe, y en el bor, hay lo samba, vaya lleva. A pe que lleve sube. Ahí están llegando más integrantes de la Por de la orden mesa. va a ser la presentación, Gloria. Voy a proponer que las damas primero, o sea, empezamos con Lali, seguimos contigo, luego con Desiree, luego con Carlos y luego cerramos con David. Ah, bueno. Mi querida profesora, yo te digo que hasta las 10:10 voy a poder. Ah. Tenemos un Sí, para que puedan... Después hay ciclo de preguntas, parece. Sí, bueno, entonces tendría que adelantar tu presentación. Vamos a intercalar entonces mujeres y varones porque... Está bien. Sería lindo, ¿verdad? Está bien. Sí, entonces iniciamos con Lali, seguimos contigo, luego Graciela, luego David y por último Desiree sería. Así como está en el programa. Hasta las 10:30 máximo, ¿verdad? Sí. Porque yo pospuse también mi horario de compromiso a las 10:30 luego. Claro, tenía porque... a las 10, pero... Sí. Yo hago un breve redondeo después de cada ponencia y luego al cierre también, cuando ya terminen la ronda de preguntas y respuestas, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una presentación para dar la bienvenida y después largamos. Tenemos 7 minutos, pero yo capaz que los 7 minutos los consumo con mi presentación. ¿Alguien hace la introducción desde la universidad o directamente entro yo con la presentación? Y justamente yo voy a hacer la introducción. Voy a ser de maestro de ceremonia, digamos. A ver, Ladislao me está preguntando... Sí. El profe Carlos, a ver si... Parece que no lo estoy viendo. Sí, Desiree quiere saber si vamos a compartir pantalla sin problemas. Le digo que sí. Sí, están habilitados para compartir pantalla. ¿Ustedes me escuchan bien? Ah, bueno. Bueno, mientras esperamos si se suma Ladislao, se va a sumar enseguida. Y Desiree también, que ya está preguntando. ¿O ya se sumó Desiree? Ahí está Desiree. Ya se sumó. Sí. Que tiene el cabello más corto ahora, ya no le reconozco. Falta Lali nomás, ya la ministra. Lali y David. Ah, sí, David también. Ahí está ingresando la ministra. Ya está con nosotros la señora ministra, Baixapa. Tu micrófono, Lali. Tu micrófono, ministra.
Ahí sí. Eso. Maitei, Maishapa, Peserendupa. Ella es Deñi por ahí te hendujare comí. ye japonave. Ah, voy a irte para pesar. Se ponao, pesado, pesado, voy a vender. Y le ponen sean. Ande con nepona. Fecha. Andeña ne pona. Magma, Le pona ya. Sí, y que para el tema, pero Graciela Da quiere decir pesero ya. putumo ahí tengo. Ay, pona. Hay y pon aire más, lleva un pecho pinte. Un pecho pinte. Ya pusimos ahí. Nosotros vamos a poder compartir pantalla. Sí. Sí, ¿Se puede están todos probar ahí. eso en este momento o ya estamos al aire? ¿No? Sí. No, yo voy a hacer, la estamos transmitiendo, yo voy a hacer una presentación de bienvenida y genial. después podemos hacer una prueba técnica un ratito. Bueno, Bueno, voy a alargar mi presentación así optimizamos un poco el tiempo. Falta el profe David. Vamos. ¿Cómo? El profe David Sí, Galeano. sí, vamos. Espero que se suma en un ratito. yo ahorita Sí, mismo, igualmente lo esperamos, lo esperamos. mismo estoy inhabilitada aún para la función de compartir pantalla, pero supongo que al momento de la intervención me van a habilitar, ¿verdad? Sí, yo hago la presentación y habilito para compartir. Genial. Y hacemos la prueba. Bien, damos inicio entonces a esta segunda jornada del segundo workshop internacional, el Guaraní en Perspectivas, Subjetividades, Espacios y Dinámicas, que está organizado por el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio de la Universidad Nacional de Formosa, que cuenta con el auspicio del CONICET y la Universidad Nacional de Formosa, y cuyo comité organizador, al que represento, está conformado por quien les habla, Rodrigo Villalba Rojas, Ignacio Telesca, Alejandra Vidal y Silvina Paz, todos investigadores del INILCIT, CONICET, dependiente de la Universidad Nacional de Formosa. Contamos y queremos agradecer al comité académico, contamos con numerosas figuras de renombre que nos apoyaron en todo este proceso de organización, con evaluaciones, lecturas y propuestas de organización. Entre ellos se encuentra Neve Alicia González, que pertenece a la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina, Guillermo Wilde, de la Universidad Nacional de San Martín, también Argentina, Florencia Ciccone, de la Universidad de Buenos Aires, Leonardo Cerno, de la Universidad Nacional de Misiones, en Argentina, Ana Inés Cuyonalcancio, de la Universidad Nacional de La Plata, Elodie Blestel, de la Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 de Francia, Eduardo Neumann, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Carolina Rodríguez Alcalá, de la Universidad Estadual de Campinas, Bruno Estigarribia, de la Universidad de Carolina del Norte a Chapel Hill, Javier Viveros, nuestro amigo de la Universidad Nacional de Asunción, María Gloria Pereira Jaquet, que hoy se va a encargar de coordinar la mesa de políticas lingüísticas, perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia del Paraguay, también miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, y el señor Mauro Javier Lugo, miembro también de la Academia de la Lengua Guaraní. Queremos agradecer además a los colaboradores que están detrás en cuestiones técnicas y muchas veces apoyo emocional con todo este proceso, que son los señores Carlos Castells, perteneciente al INILCIT, becario del CONICET, Darío Machuca, investigador del INILCIT, Estefanía Baranger, becaria CONICET e investigadora del INILCIT, las pasantes Janina Allende y Nadine Chaparro, que nos están colaborando especialmente para este proceso de organización del workshop, el profesor Adán Fernández, que forma parte de la modalidad EIB del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, pero también trabaja en el sistema educativo en Paraguay, y Mario Castells, que forma parte del grupo de estudios sociales sobre Paraguay, grupo vinculado a la Universidad de Buenos Aires. Bien, hecha esta presentación, voy a dejar de compartir pantalla y voy a habilitar a los participantes para que hagamos una prueba.
quienes quieran compartir pantalla, podemos empezar a probar. ¿Quién me había preguntado primero? No sé si Graciela o Desiree. La ministra. Ah, la ministra. Deciré Estoy, también. estoy inhabilitada aún. ¿Ahora? ¿Puede compartir ahora? Ahora sí. Ahí está. Eso sí. Lo puede poner en modo presentación Para probar. Yo voy a para pagar. focalizar la vista. Ahí. Estaría. ¿Dejo de compartir o ya dejamos ahí? No sé cómo es el orden tampoco. Podemos Dejo ir de probando compartir. primero. Podemos ir Sí. probando, deja de compartir y así hace la presentación María Gloria. Ahora. Sí, cuando me digan. Desiree, ¿querés probar para compartir? Después quiero probar un rato también. Bien. Ahí se cerró, no sé si... O, Sí, lo quería dejaste. probar. Ah, Está súper bien, bueno. gracias. déjese poner. Señor Carlos Ya. Ferreira. En mi baño. Excelente, sin problema. Perfecto. Con ayer. Ajá, mía ahí. Graciela. ¿Hay más? Ay, va, voy con. Déjese poner. Oye, ya para más. Sí, yo puedo poner. Oye, para poner. Ni. Bebe ahí. Ella. Ni. ¿Hay más? Todavía no ingresó el señor David Galeano. No, yo ya le envié el aviso por WhatsApp de vuelta. ¿Y Desiree ya probó? Sí. Sí, ya probó fugazmente, pero funcionó. Súper. Tú dime, María Gloria, si te paso la posta o esperamos un rato más a David Galeano. Y son las 9:04. Si esperamos ese un minuto hasta que las 9:05 iniciemos, Bueno, esperamos un pues minuto más. un minuto podría hacer la diferencia. Bien, tal vez se sume durante el transcurso del conversatorio para que no nos falte el tiempo para cerrar. Creo que podemos iniciar. Bueno, igualmente si se suma, lo vamos a ver y te lo voy a anunciar igual por el chat, ¿sí? Sí. Bueno, yo voy a salir de pantalla y dejo a tu cargo, María Gloria. Está bien.
Maite Jorubeba Opababepe. Estamos esta mañana iniciando la mesa 2 con políticas de la lengua, instituciones y programas de normalización de la lengua guaraní en el Paraguay, considerando un tema muy importante en la región, en Paraguay y en la región, que siendo la lengua guaraní una lengua de uso mayoritario, en Paraguay en condiciones de igualdad cooficial con el castellano, en muchos aspectos sigue siendo una lengua minorizada. Hoy estamos con representantes de instituciones y también con el importante aporte de una periodista independiente para ver las acciones que están realizando desde sus espacios con respecto a la normalización de la lengua guaraní. ¿Por qué hablamos de normalización de la lengua guaraní en el siglo XXI, ¿verdad? Que el guaraní ha sobrevivido a tantos años de contacto con el castellano? Lo hacemos porque el uso oral del guaraní siempre fue muy vivo, el uso muy presente, pero el paso de la lengua oral a la lengua escrita y la formalización de su uso en los diferentes espacios es nuestro proceso en este momento, el que nos está costando más, el que requiere de mayor pensamiento, de mayor, digamos, inversión también, ¿verdad? Inversión de tiempo y de dinero. Estamos esta mañana con la ministra Laisla Alcaraz de Silvero, secretaria ministra de Políticas Lingüísticas, con el señor Carlos Ferreira, que es el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay, con la señora Graciela Aquino, que es la coordinadora de la licenciatura en Lengua Guaraní del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Estamos con Desiree Esquivel, que es nuestra invitada, que no pertenece a ninguna institución oficial, ella es periodista independiente, sin embargo tiene mucho que contarnos de cómo desde un trabajo como el suyo también se puede apoyar la normalización del guaraní, y felizmente veo la cara del profesor David Galeano, que acaba de sumarse. El profesor David Galeano es el presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es un instituto superior dedicado a la enseñanza de la lengua guaraní. Entonces abro yo la mesa y el conversatorio gira en torno a qué hacemos desde nuestras instituciones para la normalización de la lengua guaraní, qué pasos implica eso, mencionar las dificultades, los avances, y en principio habíamos acordado que empezaríamos alternando con los participantes. Le daríamos la palabra primero a Laisla Alcaraz de Silvero, seguiría Carlos Ferreira, luego Graciela Aquino, después le damos la palabra al profesor David y por último cerramos con Desiree Esquivel. Les damos 10 minutos de base y con 13 minutos deberíamos estar cerrando para poder tener el tiempo después para las discusiones y los intercambios. Entonces pueden compartir pantalla y empezamos ya, ministra, el micrófono abierto. Yo cierro mi micrófono en este momento. Como Maite Iroru, Agüeyebete Manmabape, y ante tema ningoshebe ñañe etaramu guaraní de ñañe guaraní, Catuyaipuaco, árabe, upeande Catumay Hapeisa Yayapo, Upesaramo, Oimene, Ñamboyo, Pirumimita, Mocoibe Bañaneñe. En un futuro muy próximo seguramente ya vamos a tener toda esa interpretación en línea, subtitulados y todo eso cuando hablamos del guaraní para poder usar la lengua hablando también de ella en contextos, en eventos de esta naturaleza. Así que esa tarea del intérprete sería muy relevante para estas ocasiones. Bueno, el tema es muy inspirador, muy movilizador, sobre todo la primera pregunta. Ojalá pueda llegar a responder esta, porque preparé algunas respuestas, sobre todo qué hace el guaraní con nuestras instituciones del Estado, que es lo que me encantaría compartir con ustedes. Así que voy avanzando. La política lingüística nacional del Paraguay se identifica por los estudiosos como de estatus legal diferenciado. Es un tipo de política donde nosotros encontramos en esa diversidad lingüística 2 lenguas oficiales por el rango constitucional y
las lenguas minoritarias por el mismo artículo 140 de la Constitución, que es las lenguas minoritarias de los pueblos indígenas, de las comunidades de inmigrantes, de la comunidad sorda, bueno, y otras comunidades culturales y lingüísticas que podemos identificar, son consideradas, reconocidas como parte del patrimonio nacional, de la cultura inmaterial del Paraguay. Y por tanto podemos inferir, decir, afirmar que la política lingüística nacional es favorable a todas las lenguas del Paraguay. Por tanto, desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas estamos desafiados a atender dos situaciones lingüísticas. Por un lado, el bilingüismo que llamamos oficial, porque hay tantísimas formas y modalidades de bilingüismo posibles en el Paraguay, pero el bilingüismo constituido por las dos lenguas oficiales, guaraní y castellano, nos desafía especialmente la lengua guaraní por su reposicionamiento social y su uso en el ámbito formal de la administración del Estado paraguayo. Y por otro lado, la rica diversidad lingüística representada por los pueblos indígenas, como decía, por las comunidades culturales de inmigrantes, por la comunidad sorda, en fin, otras comunidades identificables en nuestro territorio geográfico nacional. El bilingüismo oficial, podemos decir que el guaraní sigue siendo la lengua popular de uso mayoritario, sobre todo en la oralidad, que está en pleno proceso de normalización y estandarización también, ¿verdad? Normalizar el empleo, volver a habitual su uso en el ámbito formal y normativizar, estandarizar esta lengua para su uso sobre todo escrito y bueno, también, ¿por qué no?, en la modalidad del uso oral en el ámbito formal. El castellano es la lengua predominante en el ámbito formal, aunque sea de menor uso por la población. Y sobre todo en la oralidad es de menor uso, pero en la escritura es la lengua dominante. El papel del Estado ante esta situación es normalizar el empleo del bilingüismo oficial y atender las lenguas minoritarias. Por tanto, la gestión lingüística que encaramos, especialmente desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, atendiendo estas situaciones mencionadas, en cuanto al bilingüismo oficial, estamos muy comprometidos, impulsando fuertemente la normalización del empleo de la lengua guaraní como idioma oficial del Estado, en el artículo 3 de la Ley 4.251, Ley de Lenguas de la Nación, se encarga esta responsabilidad, se establece esta responsabilidad del Estado de brindar una especial atención a esta lengua, como lengua de nuestra identidad nacional, como lengua de cohesión social, como lengua de la mayoría de los paraguayos. En cuanto a las lenguas indígenas, son 19 las identificadas en el último censo del 2012 de la población indígena, 19 lenguas indígenas, 6 de ellas son lenguas guaraníes y 6 lenguas indígenas también están de distintas familias lingüísticas, se catalogan como en serio peligro de extinción. Para ser francos, debemos señalar que las 19 lenguas indígenas, al ser lenguas minoritarias, necesitan fortalecimiento, ¿verdad? Lengua de señas paraguaya, reconocida por una ley 6.530 de mayo del año pasado, del 2020, requiere estandarización, normalización de su empleo y regulación también del servicio de interpretación. Nos compromete en estas líneas. En cuanto a las lenguas extranjeras, bueno, la atención en educación, que no es exclusivamente, no es nuestra competencia, sino del Ministerio de Educación y Ciencias, y también atención y uso en otros servicios, turismo, relaciones exteriores, etc. En cuanto al uso oficial de la lengua guaraní, podemos observar esta situación de ser la lengua de la vida cotidiana, del ámbito familiar, de la intimidad, de la proximidad y cercanía, del ámbito más bien comunitario. La lengua guaraní hoy está desafiada, y sus hablantes y todas las instituciones, a ser utilizada en carácter de lengua
oficial. Eso significa trascender al ámbito formal de las instituciones, especialmente en el sector estatal. Entonces pasamos de ese uso oral predominante a impulsar el uso escrito en el ámbito formal. Con esto lo que estamos pretendiendo es superar el monolingüismo español dominante y alcanzar un bilingüismo oficial guaraní-castellano. El uso oficial, para promover este uso oficial de la lengua guaraní, proponemos un plan de normalización de la lengua guaraní que se está trabajando en el marco de este plan desde el año 2018 en los organismos y entidades, especialmente del Poder Ejecutivo. También realizamos campañas de puesta en valor y de reposicionamiento social del guaraní, porque si bien expresamos nuestras actitudes favorables de adhesión a la lengua guaraní, perviven algunas actitudes de subvaloración que todavía se puede identificar. La comunicación institucional bilingüe es otro eje, ¿verdad?, que promovemos. Textos comunicativos institucionales, normativos, publicitarios, señalética institucional, los textos informativos científicos. Entonces, porque a partir del 1994, la tipología de texto predominante en la producción, en la industria bibliográfica nacional, ha sido han constituido los textos del ámbito didáctico y del ámbito, sobre todo, de la literatura, ¿verdad? Entonces, hoy se amplía la producción y la promoción, desarrollo de otras tipologías textuales, sobre todo para el uso institucional de la lengua. Formación de servidores públicos es otro eje, por más que la Secretaría no es una institución formadora, establece alianzas con el sector de formación, sobre todo en el ámbito del servicio público, con la Secretaría de la Función Pública, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, para ir promoviendo la formación de los servidores públicos que se encuentran limitados en su competencia para el uso de la lengua guaraní. Lo que es permanente en nuestra tarea es el asesoramiento técnico-lingüístico, tanto a los organismos y entidades del Estado, como también a instituciones académicas o en el ámbito supranacional cuando somos requeridos. Impulsamos también el guaraní, el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, siempre en alianza con otros sectores comprometidos tanto con la lengua como con esta área del desarrollo tecnológico y del posicionamiento de la lengua en estos recursos tan necesarios hoy día en nuestras vidas. Y por otro lado, esto también de manera ocasional hemos iniciado, pero es permanente, nuestro servicio de traducción institucionalizada para poder apoyar a las instituciones del Poder Ejecutivo especialmente y algunas universidades, gobernaciones y municipios para poder impulsar el uso de la lengua guaraní. Upecharamo te apoyo a pero establecemos este esfuerzo sinérgico de los organismos y entidades del Estado a través de unas unidades de asuntos lingüísticos que se establecieron por decreto presidencial, y asimismo también vamos trabajando con algunas organizaciones de la sociedad civil o algunas empresas u organizaciones, gremios del sector privado. Con la Guaraní Erere Cuapame, Peañane Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay, el día de fueron Bapo, ahí te envía apoyo. El esfuerzo siempre es coordinado. Peñe Sejinaore, Paraguaña en Güera Zambujijá, Secretaría de Políticas Lingüísticas. Entonces, esta sinergia es la que estamos estableciendo. Aquí nos falta todavía un cuadro que sería la coordinación interpoderes, porque también en los 3 poderes del Estado existen dependencias que trabajan la lengua en los otros 2 poderes, de justicia y el poder legislativo, poder judicial y poder legislativo. ¿En qué estamos avanzando, verdad? Y de manera, vamos a decir, progresiva y, bueno, por lo menos hay una actitud, una creciente, o sea, un interés creciente de las instituciones por el uso del guaraní. Esto vemos
en las secretarías, ministerios, direcciones de entes, en las gobernaciones, municipios y otros sectores. La inclusión del guaraní en la educación superior también está desafiando bastante a las universidades e institutos superiores, y esto se da tanto en el ámbito nacional como una experiencia interesante es la creación de la cátedra guaraní en AUGM, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, donde también la Secretaría de Políticas Lingüísticas ha entrado como miembro asociado para impulsar este proceso muy interesante a nivel regional, y asimismo con algunas instituciones del Mercosur. El uso oral, eso también es fácil de impulsar porque upearero yepocuave es lo acostumbrado, tanto en la comunicación espontánea como en la comunicación oral. El desarrollo de la lengua literaria, como decíamos, ¿verdad? Literaria en el amplio sentido, en textos normativos, también de la literatura, la ficción, en textos didácticos y también en textos para la comunicación. Mayor grado de conciencia y sensibilidad sobre el valor de la lengua en la sociedad. Algunos ejemplos como las otras entidades están usando el guaraní para promover sea una campaña o una información de interés. Esto, por ejemplo, es de SENACSA, una institución que vela por el tema de la salud y calidad de la producción, pero con el tema de los animales. Acá tenemos también textos bilingües, ¿verdad? Textos monolingües en guaraní. Vemos ahí la app que si todavía no han descargado de Play Store pueden descargar Guaraní Algú, que tiene más de 3.200 entradas, ¿verdad? Fue un trabajo conjunto con la academia, el Instituto Superior de Lengua y otras fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Entonces son muestras nomás de uso escrito que estamos impulsando. Este es un vehículo institucional con un logo bilingüe. Aquí tenemos una noticia de la Secretaría de Emergencia Nacional en guaraní. Ellos también permanentemente ante situaciones de riesgo, con tormentas, con el tema de incendio, con el tema de inundaciones, dan advertencias y procedimientos, protocolos, ¿verdad? Consignas a seguir en guaraní. Y esto tanto en forma escrita como en forma oral, a través de audios. Bueno. Vamos cerrando, ministra. Sí, por ahí. Voy a pasarlo el guaraní indígena, quizás en el decenio, en el marco del decenio podamos hablar más de las lenguas guaraníes indígenas, pero esta pregunta, María Gloria, permítanme, por favor. ¿Qué hace el guaraní con las instituciones? Pues nos obliga a transformar nuestra práctica y nuestra gestión con el empleo equitativo de ambos idiomas oficiales. Un gran desafío. Nos invita a superar las actitudes de subvaloración hacia la lengua, y en la gestión documental de la comunicación institucional estamos analizando la diferente tipología de textos, porque no se imaginan, desde la diagramación textual es un desafío. Textos bilingües, textos monolingües, cómo consignamos en un formato las dos lenguas, qué posición va a ocupar. Estos son grandes desafíos, parecen minucias y detalles, pero son desafíos. Desarrollar y afianzar la competencia comunicativa, superar nuestras representaciones hacia la lengua. El guaraní debe ser solo oral, el guaraní escrito es muy difícil, ¿para qué queremos escribir esta lengua? Es solo lengua nacional, no trasciende las fronteras. En fin, hay muchas ideas y generalizaciones que estamos invitados todavía a superar. Atender los derechos lingüísticos de los guaraní hablantes nos moviliza a esto, seguir con la planificación tanto del corpus como del estatus y articular nuestros esfuerzos. A esto nos desafía la lengua, a esto nos moviliza. Peisha orenbo kushuhina coñe guaraní, netane mi muy bucuera awiyebete. Awiyebete, ministra. Creo que como síntesis para poder darle la palabra a Carlos Ferreira, de tu presentación lo que digamos es como el quid de la cuestión peña putu un pe y caracucuetejina guaraní en mongue. El guaraní nos moviliza el poder cumplir lo que establece la ley, va mucho más allá de lo que uno pudiera hacer solo. Aquí la gestión interinstitucional es muy importante. Entonces, el normalizar el uso oficial sigue siendo el desafío, y eso tiene varias aristas, tiene cuestiones actitudinales, tiene cuestiones de investigación, cuestiones de corpus, de estatus, y todavía seguimos necesitando un rescate social del guaraní, mucho más allá de todo proceso.
Entonces pasamos ahora la palabra al señor Carlos Ferreira, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, y estamos empezando 9:26. Nei, auyebete, debe haber Gloria Pereira, ABI Opabepe y Catujahuere, Aishawa Tembiapo, llamo Henduka, Yaicuauca, ABI, Maiteiro, Terecuara, la isla Alcaraz de Silvero, David Galeano, y ahí Pepe Gina, Terecuáramo, Andea y Gloria Opabeña, Nerendueña, Derechaba. Desde la Academia de la Lengua Guaraní nos sentimos privilegiados por formar parte de esta conferencia organizados de manera entonces también dar de conocer las actividades que nosotros estamos haciendo. La Academia de la Lengua Guaraní es una entidad recientemente constituida a partir de la Ley 4251, que es la Ley de Lenguas del 2010, y a partir de ese brazo ejecutor de la creación de esta ley que crea la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní, y nos empezamos a organizar como Academia de Lengua Guaraní, y en el 2015 empezamos a dar nuestro primer fruto de trabajo. No es fácil, no es sencillo consensuar y tener un guaraní acheguetí. Oñemoneiba cuepe por un día se pascoña llevamos con su papo aripe, el primer alfabeto guaraní oficial del 9 de diciembre de 2015. Posteriormente, las reglas ortográficas, que fue en el 10 de agosto de 2016, y esta resolución, y como la anterior también, todas homologadas por la Secretaría de Política Lingüística, teniendo en cuenta que la Academia de la Lengua Guaraní es una entidad privada de servicio público, pero sus resoluciones también necesitan ser avaladas por un estamento del Estado para que pueda también tener su mecanismo de aceptación a nivel nacional. Y en ese aspecto trabajamos conjuntamente, coordinadamente, con la Secretaría de Política Lingüística para poder también acompañar las resoluciones de la Academia. En el año 22 de junio de 2018, la gramática guaraní. Esta gramática guaraní nos permite entonces desactivar un artículo 51 de la ley 4251 que dice que una vez que se tenga el alfabeto y la gramática guaraní, debe esperar 3 años para iniciar el proceso de bilingüización del Estado paraguayo. Y efectivamente, entonces el 22 de junio de 2018 y el 22 de junio de 2021 se desactiva y entra en proceso oficial el uso de la escritura guaraní en todo el Estado paraguayo, que nos permitió también poder incursionar en varias entidades del Estado. El 4 de noviembre de 2020, el primer diccionario monolingüe guaraní. Es un diccionario con conceptos en guaraní, con ejemplos de uso guaraní. Un diccionario interesante porque es un diccionario que busca el consenso a partir del uso, y bueno, y eso nos permite, como estábamos diciendo, dinamizar a la lengua. ¿Qué estamos haciendo con las instituciones? Dar lo que es la naturaleza de la Academia de la Lengua Guaraní, que es de normar. Y entonces estas son las normas básicas importantes que nosotros tenemos para que luego se pueda ir difundiendo, fomentando para el uso, para su estandarización y para su estatus lingüístico. Esta estrategia, y también hemos elaborado una estrategia de cómo poder trabajar en la estandarización y de poder tener actitud positiva en el interior
de las organizaciones o de las entidades para el uso de la lengua guaraní. Entonces, el primer convenio fue con la Secretaría de Políticas Lingüísticas en el 2016. En el 2018 con la Biblioteca Nacional de Agricultura Moisés Bertoni. En el 2018, el 10 de julio, con la Academia Paraguaya de la Lengua Española, quien hemos hecho y seguimos haciendo acciones conjuntas para demostrar que ninguna de las lenguas se molestan y ninguna de las lenguas está por encima ni por debajo de la otra lengua. La lengua es un instrumento, es una herramienta, y desde ese punto de vista es lo que nosotros creemos, acciones conjuntas, y hemos hecho varias actividades que nos permitieron entonces también ir echando mitos con respecto al que el guaraní entorpece el castellano. También hemos hecho convenios con el Ministerio de Educación y Ciencia en el 2018, en el 2019, con Fundación Eduiman, y también en el 2019 con la Comisión Nacional de Bilingüismo. En el 2019 con la Secretaría Nacional de Cultura, y en ese mismo año también con Abañe Ecuareca Aca, que es una entidad de investigadores de la traducción, de la terminología y de intérpretes. También en el año 2019 con la Universidad Gran Asunción, con el Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía UNA en el 9 de agosto de 2020. El 17 de septiembre de 2020 con una organización internacional que es Populistes, que nos permitió conjuntamente con la Instituto Superior de Lengua de la Facultad de Filosofía UNA y con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, más otra entidad, sacar la primera aplicación en guaraní, que es la aplicación del uso del guaraní con audio, con la traducción en castellano e inglés, posibilitando entonces esta herramienta poder tener. Hoy en día se han descargado cerca de 35.000 descargas a nivel internacional, y esto creemos nosotros que ha sido un aporte y sigue siendo un aporte importante que necesita realimentarse permanentemente. En el 2020 hicimos otro convenio con la Universidad Nacional de Asunción con mira de ir incorporando el guaraní como lengua de enseñanza y no tanto como lengua enseñada. Y hace poco, con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, hemos firmado también convenio el 12 de octubre de 2021. También hay que reconocer que hemos firmado convenio con el Instituto de Educación Superior, ICE, nosotros que lo conocemos aquí en Paraguay, hemos hecho convenios con ellos. Otra la estrategia, y cómo nosotros podemos darnos cuenta del uso y de la repercusión de la normativización o de la normalización de la lengua guaraní, es porque en el Poder Judicial las secretarías, los departamentos, las regiones judiciales a nivel nacional empezaron a sacar ya materiales en la lengua guaraní. Por ejemplo, en el 2013 el Poder Judicial con la acordada, con una acordada donde dice de que sí, el proceso se haga en guaraní mientras se tenga el alfabeto y la gramática guaraní, la sentencia en castellano. Pero posteriormente eso se desactiva, entonces en este año 2021, y ya habían sentencias importantes. Ahí podemos también notar que el decreto del Poder Ejecutivo en el 2015, en reconocimiento de la Academia de la Lengua Guaraní, se hizo todo en guaraní. Como antecedente de todo este material, la Constitución Nacional también tiene su versión guaraní de 1992. Posteriormente hay juzgado en lo civil y comercial de Encarnación, donde se saca también digamos, una primera resolución o sentencia en guaraní en civil y comercial. Y luego ya viene en la parte de la jurisdicción de Villarrica, alegatos finales del juez Paternio Emiliano Vera sobre un homicidio doloso. En Ciudad del Este, el juez Milciades Ovelar
también saca su sentencia en juicio oral y público, que se hizo todo en guaraní. También el Tribunal de Sentencia de la Jurisdicción de Cordillera, con Antonio Ignacio Benítez López, donde también podemos manifestar que toda la sentencia y la resolución, y el proceso y la sentencia se hizo en la lengua guaraní. Y hay otros ejemplos más, como la parte laboral, donde está justamente uno de los académicos, Tadeo Zarratea, en donde también saca el juicio laboral, su sentencia en guaraní. Hay una sentencia definitiva también sobre asistencia alimentaria. En el juzgado de la niñez y de la adolescencia también existen entonces también trabajos en guaraní. ¿Cuál es el sustento también del uso de la lengua guaraní? Hay Mombe Uga Upuku, novelas, hay varias novelas en la lengua guaraní. En este tenemos el de Tadeo Zarratea, Calaíto Pombero, Tatu Cuadra, Arnaldo Casco, Mora y Jure Cové, Sebastián Daniel López Mereles, José Dolores Martínez, de Carlos Martínez Gamba, pone Nrape o Querecha también de Hugo Centurión. Estas dos novelas hizo Hugo Centurión. Y tenemos Hilario Zaragoza en Villazacue, de Nelson Rubén Zarza, Papito Franco en Villazacue, de Merardo José Benítez González, Caraí Antón, de José Silva Pedroso, Pujaré Puntú, de Pujaré Puntú, Elena Feliciano Acosta, recientemente también lanzada. Entonces, esto nos permite indicar que realmente la lengua guaraní está en un pleno crecimiento y con una dinámica importante, porque tiene también un acervo en la parte de las poesías de Emiliano R. Fernández, del propio que él va a entrar también en exposición, David Galeano Olivera, que es también de Feliciano Acosta, de Mario Rubén Álvarez, Gregorio Gómez Centurión, de Brígido, de Mauro Lugo y otros, que permiten entonces indicar la importancia que tenemos con respecto al uso de la lengua guaraní, tanto en teatro y también en cuentos, con la traducción justamente de la que está hoy coordinando María Gloria Pereira, de Príncipe y de Mafalda. Son obras universales que nos permiten indicar el estatus lingüístico de la lengua guaraní. Hay textos en guaraní de Yoparé Piajú, textos sagrados en la lengua guaraní, el de Yoparé Piajú de Cula Rosa en el 63, Ñembo E Guaraní de Adón Irala, Celso Pedroso, a Diego Ortiz en 1970. Ñande Yarañe, Buenas Nuevas para el Paraguay en diciembre de 1976. También Misa Aporá de Monseñor Celso Yedro en 1995. Ñande Yarañe, Sociedad Bíblica Paraguaya en el 2010. Mormón Cuatiañe, Ambué Jesucristo Testamento, septiembre de 2014. ¿Qué es lo que con esto nosotros queremos indicar? La importancia del uso de la lengua guaraní, y esto también se suma con lo que el Ministerio de Educación y Ciencia nos está solicitando, una redacción básica de estilo para textos educativos que ahora ya está en el Departamento de Gramática, y hoy a la tarde está haciendo su primera presentación para luego elevarlo al Pleno para que tengamos una redacción básica en la lengua guaraní, nos permita entonces un mayor desarrollo. Y finalmente, informarles que hace 15 días la Academia en una de sus asambleas aprobó una comisión especial de traducción, una comisión especial de terminología, de manera que en la Comisión Especial de Terminología, un trabajo importante para el Banco Terminológico Guaraní, y en la Comisión Especial de Traducción nos permite entonces también asumir trabajos institucionales y también de servicio público. Y por eso la Secretaría Nacional de Cultura ya nos pidió la traducción del anteproyecto de ley del fomento del libro y la lectura, que estamos ya trabajando para que en unos días más podamos nosotros ya presentar al Parlamento para tener la ley bilingüe, y que nos permita entonces ir construyendo y colaborando en la estandarización y en el estatus lingüístico. Abuyebete o Pavabepe, a Oiman de Poguipe, Terecuara, Gloria Pereira.
Oye, tengo que dejar a Carlos Ferreira. Y por ahí técnico con ya se sabe, y creo que como síntesis, la Academia de la Lengua Guaraní está cumpliendo la función que por ley está establecida, ocuparse de la normativización de la lengua guaraní, que es una base para apoyar la normalización de la lengua para su uso masivo como lengua oficial. Han logrado el alfabeto oficial, la gramática oficial, el diccionario oficial, que es un diccionario guaraní-guaraní. Están trabajando ahora con comisiones para el desarrollo de corpus terminológico para áreas específicas y también trabajando en un diseño de la lengua a la que se desea llegar, digamos, cuáles son los requerimientos para ponernos de acuerdo en qué tipo de lengua, en qué modelo de lengua utilizar en los textos oficiales y en todos los documentos escritos. Entonces, con este resumen pasamos a dar la palabra a la señora Graciela Aquino, que es, Graciela es coordinadora nada más y nada menos de la licenciatura en lengua guaraní de la Universidad Nacional de Asunción, del Instituto Superior de Lenguas, donde yo también soy egresada. Y Graciela, te damos la palabra siendo 9:42. Tu micrófono, Graciela. Tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Mabepe o ya veía ahí te veía y mere ape shein un güera en hawa roñe hawa ro cuau camina pa veía ya po Instituto Superior de Lenguas Juide. Contenta de participar con todos, ¿verdad? Para hacer saber qué estamos haciendo desde nuestra institución, el Instituto Superior de Lenguas, en la carrera de la licenciatura en lengua guaraní desde la Universidad Nacional de Asunción. Queremos, describir un poco las acciones más relevantes que estamos realizando. Mucho tiempo ha pasado, entonces tiene bastante actividades ya realizadas, pero que quisiera compartir con ustedes algunas de las actividades que está aportando o está contribuyendo para el proceso de la normalización y la normativización de la lengua guaraní en nuestro país. Bien, el Instituto Superior de Lenguas fue creado en el año 1965, tiene una trayectoria de 56 años. Se creó inicialmente con la licenciatura de lengua inglesa, luego guaraní. Actualmente estas 5 carreras están en funcionamiento. La lengua alemana, francesa, portuguesa, además del inglés y guaraní. Todas son carreras de 4 años de duración más que tiene que tener la defensa de tesis. Aparte de eso, ofrece cursos breves en todas las lenguas mencionadas ya acá. Cursos breves, traducción, para alemán, para principiantes, es lo que se está teniendo actualmente en la institución. Dentro de la carrera, o sea que la lengua guaraní fue creado en el año 1972. Luego, o sea que en ese tiempo, con 3 años de duración con la defensa de tesis. En el año 1998 tuvo una reforma curricular que elevó a la carrera a 4 años de duración, con un total de 3.400 horas cátedras, como respuesta a los reclamos laborales y educacionales. En la actualidad, desde el 2015, tenemos otra propuesta curricular que se orienta hacia el logro de una formación de alta calidad profesional, ya sea
como docente, investigador, traductor, planificador o productor de materiales didácticos. El plan de estudios de la licenciatura en lengua guaraní, con énfasis en educación bilingüe intercultural, cuenta con 3.200 horas actuales, ¿verdad? Ya equiparando con las exigencias del MEC para la habilitación pedagógica, superior a las 2.700 horas exigidas por el Mercosur. En la actualidad, a causa de la pandemia, se sigue desarrollando normalmente las clases de modo virtual a través de una plataforma. El régimen de la carga horaria para el fortalecimiento de la normalización y normativización del bilingüismo. Entonces, tiene una nueva denominación. Anteriormente se otorgaba, como decía, título de licenciado en lengua guaraní. Ahora, con el proyecto actual, la denominación del título es licenciado en lengua guaraní con énfasis en educación bilingüe intercultural, por lo que se pretende ofrecer o colaborar con todo a través de la interculturalidad, atendiendo la interculturalidad a nivel nacional. El ISL brinda a la sociedad profesionales para ejercer la docencia en todos los niveles del sistema educativo. Profesionales que colaboran en el diseño y ejecución de proyectos educativos y lingüísticos de instituciones nacionales e internacionales. Profesionales que realizan traducciones calificadas, documentos, obras literarias y otros del castellano al guaraní y a la inversa. Profesionales que puedan conformar equipos técnicos como asesor de la elaboración y ejecución de planes y planes de la educación bilingüe intercultural. En este sentido, sabemos que tenemos varios profesionales egresados, ya mencionados acá mismo, ¿verdad? Personalidades que están en los lugares de altísimo cargo y de renombradas instituciones apoyando o trabajando en la ejecución de los planes y programas, proyectos de las instituciones encargadas de la misma. Elaboración de materiales didácticos, textos, así como habíamos dicho, ¿verdad? Dentro de su plan de estudio tiene 36 asignaturas con la duración de 4 años, ¿verdad? Lo que respecta específicamente a la malla curricular, y los alumnos, por supuesto, con las actividades de extensión en forma conjunta con los docentes, tratan de potenciar todo lo que refiere al uso de la lengua de enseñada y de enseñanza, teniendo como base las producciones de las tareas. Una de las actividades realizadas es proyecto de capacitación a docentes en uso de materiales didácticos para la enseñanza, aprendizaje de las habilidades lingüísticas. Estas actividades fueron presentadas o compartidas con docentes que están en actividad. Los alumnos realizan dentro de sus asignaturas didácticas, elaboran materiales en lengua guaraní para poder trabajar todas las habilidades lingüísticas. Y en la extensión universitaria comparte con los docentes para
demostrarles cómo utilizar esos materiales para el aprendizaje de esas habilidades lingüísticas que se pretende que sea más sencilla, pues sea más fácil y agradable a los estudiantes. Ya habían mencionado los colegas, ¿verdad? Que tenemos la producción de materiales didácticos, por ejemplo, de las TIC y la expansión a través de los medios de comunicación. Es un gran avance. Nuestros estudiantes y docentes cooperaron con la revisión de estos materiales que ya habían mencionado los colegas, más de 3.000 palabras en castellano, en guaraní, en inglés y con el audio en guaraní. La carrera y todos los... También a través, como dice acá, de la expansión del guaraní por medios de comunicación. Aquí vemos en la foto a través de la radio, la televisión, damos a conocer utilizando o expresándonos directamente en nuestra lengua. También dentro de la extensión universitaria, promocionando la carrera. Otro proyecto con instituciones educativas que nos llena de orgullo en la institución privada se llevó a cabo en años consecutivos ya, en varios años consecutivos ya, el proyecto denominado Ñijaru a Guaraní M. Es una olimpiada en la lengua guaraní que reúnen a los estudiantes del nivel medio para medir a través de esta olimpiada sus competencias lingüísticas, tanto en la expresión, en la comprensión oral, en la comprensión lectora y en la comprensión escrita y oral. Y se inició en Asunción, luego se difundió o se replicó esta misma actividad en Encarnación. La experiencia fue enriquecedora, realmente llamativa, porque es una innovación para que tengan los alumnos la oportunidad de autoevaluarse un poco, ¿verdad? Cumple con 3 fases este proyecto o esta actividad más bien, ¿verdad? También dentro de la extensión universitaria, los alumnos a través de los juegos tradicionales, o sea que los juegos tradicionales utilizan como materiales lúdicos para la enseñanza, realizando la planificación también para poder fortalecer todas las capacidades, todas las habilidades lingüísticas, desarrollando paso a paso todos los momentos didácticos de una planificación, de una enseñanza en el aula, paso a paso. Entonces, recurrieron como material a los juegos didácticos. Tuca en Huaputi, Quichuela, Carrera Bozá, Bacapipopó, Geta, hoy por ahora, varios juegos y cada uno con todos sus momentos didácticos desarrollados en un plan. Otras acciones en la contribución de la normalización y la normativización de la lengua guaraní. Permanentemente se participa en congresos. El año pasado el Instituto Superior de Lengua organizó el Congreso Nacional sobre Lingüística Aplicada. Este año, en noviembre, se vuelve a realizar en su segunda versión también seminarios, cursos, talleres. La carrera ofrece un curso breve con enfoque comunicativo para los que quisieran aprender. Ya también tuvimos varios grupos de alumnos aprovechando este espacio de conocimiento.
Intercambio cultural. En la década pasada se tuvo, docentes de nuestra carrera fueron a China, a Taiwán, para un intercambio cultural. En otro espacio, en Madrid, en una de las universidades importantes también, donde fueron a dar a conocer la parte de nuestra enseñanza en la lengua guaraní. Estamos cerrando, Capacitaciones constantes con la ayuda también en convenios, siempre tenemos convenios con la Academia de Lengua Guaraní. La revista Ñemitá también, en su inicio tenía el nombre de Ñemitú, ahora retomó otra vez, es una revista multilingüe donde se ven o se pueden encontrar artículos, ¿verdad? En la página del Instituto Superior de Lengua pueden encontrar, y convenios que siempre tenemos con la Secretaría de Política Lingüística, Academia de Lengua Guaraní, la Corte Suprema de Justicia, para que los egresados de nuestra carrera puedan optar por un título de traductor público. Entonces, y a los que no son egresados de nuestra carrera puedan tener un examen que le otorgue el mismo título. Y así en las actividades tenemos actividades sociales, potenciando siempre. Sí, ya. Y así, entonces, demasiado rápido pasó. Bien. Tenemos reconocimiento tanto a los docentes como a personalidades que se refiere a la cultura nuestra de nuestro país, al canto, a la poesía, al teatro, a los escritores. Hemos tenido el reconocimiento, y a los docentes también. Y hay técnico con N, ¿verdad? Ir cumpliendo más anhelos dentro de nuestra carrera. Aupeya, Ñamuhua. Auye. Muchas gracias, Auye. Voy a dejar a Graciela, coordinadora de la carrera de licenciatura, que desde el 2015 tiene el nuevo currículum que forma a los educadores con énfasis en educación bilingüe intercultural, pero sobre todo ponen el gran esfuerzo para combatir el gran problema que tenemos en aula de enseñar un guaraní que muchos estudiantes no ven como amigable. Entonces los esfuerzos están centrados en practicar las metodologías que hagan que el guaraní sea más accesible, más lúdico, y que ellos realmente puedan llegar al corazón de los niños en el aprendizaje de la lengua, niños y jóvenes. Muchas gracias, voy a dejar a Graciela. Entonces ahora vamos a ceder la palabra al profesor David Galeano, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es un instituto superior hoy en día de enseñanza de la lengua guaraní. Y entonces le habilitamos el micrófono siendo a las 9:59, profe. Adelante. Muy bien. Vamos a dejar a María Gloria, que tiene mi Opa de Tepe, Cuña Caraín, voy a dejar a la isla de Alcaraz de Silvero, voy a dejar a Graciela Aquino, Motenondeva, Guaraní ISLB, voy a dejar a Catucurí, Carlos Ferreira. Opa de decidiré, ahí me decidiré. Un saludo para todos. Bueno, estoy compartiendo con ustedes acá 7 puntos, que son los que nos mueven dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en la promoción del guaraní. Uno, desde ya este año cumplimos 36 años. Hace 36 años que formamos docentes, y en total hasta la fecha tenemos más de 100.000 personas que hicieron lo que llamamos el curso básico de lengua guaraní. Es un curso de lectoescritura, el nombre mismo lo dice, ¿verdad? Vocabulario, conversación y las herramientas básicas para la escritura de guaraní, sumado a algunos otros contenidos. Y es un curso que dura un año, con una certificación con ese mismo nombre, curso básico de lengua guaraní. Luego, para los que deciden proseguir 2 años más, 3 en total,
el título de profesor de lengua guaraní. Y para aquellos que resuelven ir un año más, es de la licenciatura en lengua guaraní, con la presentación de una tesina. Y luego tenemos 2 cursos de posgrado, uno que es la maestría en lengua guaraní, que hasta la fecha tienen poco más de 500 egresados, y el otro es el doctorado en lengua guaraní, que casi tiene 100 egresados en este momento. También tenemos un curso de especialización, también de posgrado en terminología guaraní. Esos son los cursos que desarrollamos específicamente en materia de lengua guaraní. Tenemos luego una licenciatura en antropología cultural guaraní paraguaya. Son las carreras que desarrollamos los cursos de pregrado, grado y posgrado dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y en números, como les dije, les voy dando los datos. Voy a pasar después al chat una síntesis de esto. Trabajamos mucho en el punto 2, la promoción cultural. Hemos creado una serie de eventos desde también más o menos 36 años. La Semana del Indígena en abril, la Semana de los Casos Ñemombeú, de los cuentos populares, en mayo. También coincidente con esa semana, el concurso nacional de Casos Ñemombeú. Los Casos Ñemombeú son cuentos populares, de Pora, Pombero, Plata de Bebé, que siempre tuvieron la condición, la tradición de ser orales, y lo que nosotros hicimos y hacemos es rescatar esa manifestación de la cultura popular de nuestro país y en forma escrita, y a través de estas sesiones de Caso Ñemombeú narrarlos, ¿verdad? Lo otro muy importante para nosotros desde el año 1988 es la descentralización. Hemos salido al interior del país porque lastimosamente el Paraguay siempre se redujo a la capital. Hoy día, por supuesto, eso ya es una historia aparte, pero en el momento que estoy mencionando, la década del 80 y 90, el que quería estudiar tenía que venir a Asunción. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a donde estaba la gente, al interior, con muchas críticas de por medio. ¿Cómo van a ir allí? Allí no hay condiciones, allí esto, lo otro. Bueno, todos los que nos criticaron 10 años después pasaron a ser nuestros vecinos, ¿verdad? Esta descentralización nos llevó a puntos muy importantes como la frontera, Bellavista Norte, Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Hernandarias, donde en momentos muy difíciles no habían prácticamente profesores de guaraní. Nosotros fuimos, formamos docentes en un buen número, la mayoría hoy está trabajando, muchos de ellos son secretarios, directores, docentes de aula, supervisores, coordinadores, etcétera, dentro de sus departamentos o municipios. Y también para nosotros es una cuestión importante porque esto permitió plantar una bandera paraguaya en territorio descuidado, ¿verdad? El otro, el punto 3, es el tema de la investigación. Nosotros trabajamos por área, la parte lingüística, la parte de las culturas indígenas, la parte de la literatura guaraní, el folclore paraguayo, el bilingüismo. Son áreas de investigación y tenemos una serie de trabajos que hoy día forman parte de nuestra biblioteca, y también unas copias se han enviado a la biblioteca del Congreso Nacional, hechos estos trabajos a través de las tesinas y tesis. Las tesis de maestría y doctorado son todas en guaraní. Las de licenciatura pueden ir un 50% en ambas lenguas. Luego tenemos una partida de publicaciones. Nuestros miembros casi todos han publicado bajo la serie Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Tenemos una muy importante cantidad de libros publicados. Para nosotros también un hecho muy auspicioso, que muchos de los directores nuestros son de las zonas del interior del país y han publicado dentro de sus respectivas ciudades, reivindicando un poco las publicaciones bibliográficas en el interior del país. Por otra parte, nuestra presencia en el punto 5 en Internet y en las redes sociales. Desde el año 2001, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene el tercer sitio en Paraguay, luego del que creara el doctor Lustig en Alemania y Mario Bogado en nuestro país. Ya apareció el sitio del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y desde entonces nos propusimos publicar
una noticia, una novedad, algún acontecimiento diariamente. Y así lo hemos hecho hasta hoy. En el campo de las redes sociales, esto llegó y llega a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Esto es diariamente. Nosotros metemos esto a los grupos de WhatsApp. Es una pequeña, gran invasión que hacemos cotidianamente con distintos textos que llegan a la gente y la gente se encarga de darle otra vez difusión. 6 dice participación en procesos de interés guaraní. Hemos estado en muchos acontecimientos en el año 92 para el reconocimiento guaraní como lengua oficial en la Convención Nacional Constituyente, en el 92 y 93 en los Congresos Nacionales de Educación. Hemos trabajado mucho y muy de cerca con el Mercosur, Parlasur, para que el guaraní llegue a ser idioma oficial del Mercosur. Un gran amigo nuestro, el doctor Rubén Martínez Huelmo, en su momento presidente del Parlasur, al ser reconocido como idioma oficial de trabajo, también estuvo visitando nuestra casa. Tenemos una partida de alianzas, convenios con varias instituciones. Una de ellas es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, acá con la señora ministra Ladisla Alcaraz de Silvero. Y por último, lo que a nosotros nos mueve mucho es la promoción de un buen guaraní. Nosotros no estamos de acuerdo con ello para indiscriminado, porque sabemos que eso mata la lengua. Y sí proponemos, en este caso, usar el guaraní hasta donde dé las posibilidades y en todo caso, como último recurso, hacer los préstamos. Es la orientación que nosotros le damos a todos, a nuestros directores, a nuestros profesores y a nuestros egresados. Entonces, esto es un poco lo que yo quería presentarles así sintéticamente en el tiempo que está establecido y quedo yo a disposición para cualquier comentario o consulta que quieran hacer después. Muchísimas gracias a ambos. Dejar a María Gloria, que te y te dijo olvidado para verla. Dejar a David. Muchísimas gracias. Un poco como resumen, tuvimos la presentación de las funciones del Ateneo en este proceso de normalización de la lengua, que va más allá de la enseñanza y aportes en investigación, en promoción cultural. Y el último tema de guaraní, no al Yopará, después de las aclaraciones que él hizo, yo le sugiero al profe que aclare su eslogan diciendo no al Yopará Bahí, ¿verdad? Porque lo aclaró muy bien, que creo que es la intención de que la lengua se pueda desarrollar a sí misma y en casos necesarios acuda a los préstamos. Muchísimas gracias. Ahora damos la palabra a doña Desiree Esquivel, a quien casi no reconocí porque está con nuevo peinado. Ella es una periodista independiente que tuvo a su cargo trabajar algunos aspectos importantes de la promoción de la lengua guaraní. Entonces, te damos la palabra, Desiree, siendo las 10:09 de la mañana. Baixapa, muchísimas gracias, profe Buruguyán, como le digo, me encanta estar en este espacio con profesoras a quienes yo admiro muchísimo y humildemente acompaño ese trabajo, ¿verdad? De promoción de nuestro idioma, de nuestra lengua. Esta pandemia, muchas cosas se debilitó la señal, parece. Nos permitió vivir, y una de ellas es justamente haber gente de afuera, concursos, fomentando un poco de información, como dijo la gente. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, va y viene. Ahí me escuchan. Sí, sucede que la energía eléctrica está en una lucha que tenemos los que trabajamos remoto,
y se acaba de ir la energía eléctrica. ¿Ahí me escuchan bien? Bien. Como le estaba comentando, varios trabajos venimos haciendo en línea de forma remota, justamente para poder promocionar la lengua y poder o sea, llegar a esa información, esa verificación de datos, porque fue lo que muchos estuvo trabajando principalmente en esta pandemia. De hecho, que la UNESCO crea, perdón, la OMS crea una terminología que se le dice infodemia, ¿verdad? Que es un poco informaciones falsas, que se propaga, ¿verdad? Con relación a la Unión Europea, la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina, el Caribe, y Chequeado, que es un medio argentino que forma parte de la TAN Chequea, de medios verificadores de datos, portalcheck.org, que es una plataforma, hace poquito lanzó nuevos componentes del Centro Regional de Recursos para Verificadores de Hechos. Uno de esos componentes es el Centro de Recursos de Vacunas en Línea, justamente dedicado a combatir la desinformación y la información errónea de la vacuna COVID-19 en español, en portugués, inglés y guaraní. Además también tenemos una serie de televisión, podcast de Portal Check, que es una serie de 6 partes de entrevistas, discusiones con expertos regionales sobre temas relacionados con la batalla contra la desinformación propiamente. Lo que destaca obviamente la importancia de acceso universal a la información y mucho más en este caso, porque tenemos elementos de información en guaraní. Y aquí les quiero mostrar ahí creo que ven todos mis pantallas. Este es un curso que a principio del año se creó. Este trabajo, ahí ven mi pantalla. ¿Alguien me puede responder, por favor, si ven mi pantalla? Sí se puede ver. Bueno, como le estaba comentando, este curso lo hicimos con el Nike Center, que es una organización que forma parte de la Universidad de Austin, Texas, donde empezamos con este curso de desinformación. Gracias. Y fact-checking en tiempos de COVID en América Latina y el Caribe, que es lo que dice acá en guaraní. Este curso duró un mes, se desarrolló en 4 módulos. En el formato de MOOC, que se lo... Desiree, tu micrófono no está abierto. Ahí estoy de vuelta. Reitero mis disculpas, se está yendo y viniendo la energía eléctrica, mi señal ahora me está jodiendo un poco, así que muchas disculpas por el caso.
como le estaba explicando, este curso ahora ya está en modo autodirigido. Ya podemos encontrar los módulos, podemos, justamente acá yo fui como asistente del curso, acá pusieron mi correo para cualquier consulta que tengan. Los enlaces los voy a estar compartiendo en el chat para que puedan ver. Esto es de acceso gratuito. De hecho, que el de guaraní, por parte de la Universidad de Austin en Texas, decidió con la UNESCO, ¿verdad?, que la certificación sea gratuita para las personas que tomen el curso en guaraní. De hecho, que esto tiene un valor de $30 aproximadamente si tomas cualquier otro curso. Esta organización fomenta muchos talleres, muchos encuentros para periodistas. Y bueno, comenzábamos con este proyecto, con este curso, ¿verdad?, sobre desinformación y fact-checking, significaría en español verificación de datos de información en tiempos de COVID, ¿verdad? En febrero y marzo, del 15 de febrero al 14 de marzo. Entonces, después de esta experiencia, la UNESCO me contrata de forma independiente como consultora para poder llevar a cabo otros cursos, otras traducciones. Me siento afortunada de poder trabajar no solamente con la profe María Gloria Pereira, sino también con otras dos excelentes traductoras, Zulma Torres y María Gloria Alarcón, que bueno, me ayudaron un poco a poder traducirlo al guaraní. Inclusive los videos, los audios, todos están en guaraní, ¿verdad? Este es el portal de hacia abajo encontrarán versión, hay videos, hay cursos, a los videos de infodemia, a la gente se puede informar y uno puede tener este acceso. Aquí describe obviamente el programa, de cómo funcionan, y luego hay estos elementos para poder imprimir, para poder postear en las redes sociales. De hecho que al abrir uno de estos archivos que les muestro acá, les va a aparecer este flyer, este póster, ¿verdad?, que pregunta, ¿tiene miedo de vacunarse? ¿Verdad? Y acá dice mitos y verdades sobre la vacuna COVID-19. Y obviamente que lo que impulsa es un poco a investigar, es a perecar, a verificar que es ella añete guapa, y obviamente vacunante, ¿verdad? Eñe vacunáquena. Entonces, todos estos elementos que puedes descargar, puedes imprimir, inclusive puedes hacer como un calendario, pegar por tu frasco de alcohol en gel o el aerosol, pues justamente descargar acá, ¿verdad? Entonces, estos diferentes archivos te da esa posibilidad para poder compartir la desinformación en plena pandemia. Acá tenemos el portal Check TV, que es una serie, ya están los 6 capítulos habilitados, donde tienen subtítulos, y acá van a encontrar los podcasts, donde netamente escuchas en guaraní. Y bueno, con diferentes expertos vos tenés justamente la oportunidad de conocer, de escuchar y de entender mejor, no solamente lo que ocurre acá en Paraguay, ¿verdad? Sino en América Latina y el Caribe principalmente. Entonces, es un orgullo que podamos hacer este trabajo coordinado con 3 traductoras, como dije, la profesora María Gloria Pereira, María Gloria Alarcón y Zulma Torres, con quienes llevamos adelante estas traducciones y nos permitimos, ¿verdad?, acercar este trabajo para esta plataforma. Hay un MOOC que está todavía en proceso sobre vacunas netamente, que lo van a encontrar como este curso de desinformación totalmente en guaraní. Esto está próximamente. Tenemos obviamente el curso, que es este que les mostré, el primero que habíamos hecho a principio de año. Y bueno, también tenemos un webinar de 3 horas donde podemos
entender mejor sobre las vacunas, donde hablan los expertos de la OMS y diversos especialistas en todo el mundo. Y escuchar en nuestro idioma, ¿verdad? Hace que podamos entender mejor esta situación y podamos compartir, ¿verdad? Entonces, les voy a ver, reproducir acá. Un ratito les voy a volver a compartir. Acá sí nos vamos. Las vacunas contra el COVID-19 tienen un microchip, modifican nuestro ADN, se activan por el 5G, provocan esterilidad. Falso. Después de una explosión de desinformación a raíz de la pandemia, en Latinoamérica y el Caribe continuamos enfrentando diariamente los peligros de compartir información sin verificar. Esto provoca graves daños a las personas y efectos a largo plazo sobre los procesos de vacunación y políticas Bueno, públicas. están estos videos de 2 minutos, encontramos videos de 8 minutos con entrevistas, y bueno, los podcasts, ¿verdad? Que te explican y bueno, escuchas. She Ludwin Spitia, Jareina Portal Shek TV. Internet Rupinigo Getaitereita Pisha y Katu Oikwa Opaisha Marandu. Aupecha VIGCAE, Oñemasai Marandu Añetema Uma. Coaningo y Katu Hina Omgaitu Chapetenite Covepe. Tena Getate Covea Tipe. Aupevare tu Shaitereimba. En todos estos podcasts de libre acceso, donde pueden descargar, pueden conocer, ¿verdad? Ahí les voy a compartir en el privado, ingresando, en el chat, perdón. Allí ingresando van a poder acceder a todos estos videos para que compartamos y podamos combatir la desinformación. Y bueno, de este modo nosotras, porque en el equipo somos todas mujeres, combatimos la información en guaraní, como digo, ¿verdad? No solamente para Paraguay, sino para todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Desiree Esquivel. Estamos participando de la presentación de una iniciativa privada no estatal acerca del uso de la lengua guaraní para temas formales y que surgen a partir de la necesidad de poder informar en una lengua de uso mayoritario a una población que pueda acceder en su propia lengua a informaciones de calidad. Entonces, con esto cerramos la mesa 2. Y bueno, contamos con la participación de todos los que comprometieron su presencia. Yo agradezco infinitamente a la ministra, a Ladisla Alcaraz, a Graciela Aquino, la coordinadora de la carrera de lengua guaraní, a Desiree Esquivel, periodista independiente, al profesor David Galeano, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a Carlos Ferreira, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, por estar presente en esta mesa. Agradecemos también a la Universidad Nacional el hecho de darnos el espacio para presentar algunos avances importantes en el proceso de normalización de la lengua guaraní que se dan desde el Estado en alianza con organizaciones privadas y también desde las instituciones no estatales, como es el último caso y también que es el caso del Ateneo, ¿verdad? Así es que ahora, según la organización, cedemos un tiempito por si alguien tenga alguna necesidad de preguntar a cualquiera de los ponentes, alguna inquietud o alguna aclaración al respecto. Muchísimas gracias. Perdón, ¿puedo hablar? Buenos días. Yo tendría una pregunta. Pongo mi cámara. No sé. Aquí, bueno, les habla Carolina. Una pregunta de mi ignorancia. Aquí
Rodrigo, no solo para decir hola. Quería agradecer mucho las ponencias, muy interesante y muy instructiva. Uno se actualiza de todo lo que se está haciendo. Mi pregunta es muy puntual y tiene que ver con mi ignorancia, digamos. ¿Cuál es la relación institucional? ¿Hay alguna relación entre la Academia de la Lengua Guaraní actual y la que existió, la que se fundó en los años 40, que se llamaba Academia de la Lengua y la Cultura Guaraní? Esa era mi pregunta para nuestro académico, nuestro colega académico. Carlos Ferreira, te trasladamos la pregunta. En realidad que la Constitución Nacional crea en 1992, artículo 140, la lengua oficial guaraní y dice que debe ser reglamentada. Esa reglamentación recién se hizo en el año 2010 y creando allí dos estructuras importantes, que es la Secretaría de Política y la Academia de la Lengua Guaraní, sí, creando la Academia de la Lengua Guaraní, y que surge todo un proceso después para los integrantes académicos, para la aprobación de los estatutos y ser reconocido después sus estatutos también. Sí, existe no solamente una academia, sino también otras varias asociaciones de la lengua guaraní. Nuestra actitud es que todos sumamos, nada tenemos que restar, y todas son portadoras de tradición, de conocimiento, que coadyuvan a la lengua guaraní. La academia actualmente no es dueña de la lengua guaraní, lo que nosotros decimos, los dueños de la lengua guaraní son los usuarios, y nosotros sacamos normas de uso, de lo que realmente miramos hacia atrás para sacar las normas, no mirar adelante y sacar las normas. No, nosotros lo que hacemos entonces es de acuerdo al trabajo, los conocimientos, y nosotros los citamos a autores importantes de tiempos de hecho en un momento difícil. Bueno, no sé qué pasó, pero yo tengo dos preguntas que me han enviado para... perdón, Carolina, no sé si te respondimos totalmente. No, muchas gracias. Quería agradecer. Solo una última pregunta. ¿La Academia de la Lengua y la Cultura todavía existe? ¿Es solo una cuestión institucional así? ¿O ya se extinguió y se creó esta otra? Bueno, voy a responder ya que tengo abierto el micrófono, ¿verdad? La ley crea la Academia Oficial, digamos, de la Lengua Guaraní, pero en ningún momento desactiva o deja sin efecto las anteriores. Lo que pasa es que se considera que esta es la institución oficial que va a hacer las normativas oficiales. Las otras pueden seguir funcionando para sus usuarios y seguir trabajando por la lengua y la cultura, en tanto que las determinaciones que tomen no son de carácter oficial. Las que tienen carácter oficial son estas. Esas por un lado. Por el otro lado, la pregunta para Graciela Aquino, dice, profesora Graciela Aquino, sabemos que la Ubura Putá es el documento principal de la cultura guaraní. ¿Esta sabiduría está incluida dentro de los contenidos del curso de la licenciatura en lengua guaraní? Así Después hay mismo. una pregunta para el profe David. Sí, está. Es un material que utilizan los docentes para el análisis dentro de las aulas. Muy cierto. Excelente. Está. Sí, es parte del contenido curricular. Sí. El profesor Ramsés Fernández pregunta al profesor David Galeano, que ha dicho que son partidarios del uso del guaraní hasta donde sea posible. Entiendo que en el nivel del uso del léxico que se refiere a los neologismos. Y la pregunta es, profesor David, ¿cuál es el grado de aceptación del uso de los neologismos en guaraní? Aguyembo Ejara, España, Buiberis. Bueno, muchas gracias. En realidad todas las lenguas tienen neologismos. Con el guaraní se hizo una especie de imagen satánica con los neologismos. Con eso se intentó contener la creatividad y el proceso de modernización de la lengua. Las lenguas todo el tiempo crean palabras. Internet no existía hace 50 años. Facebook como palabra no existía hace 100 años. Y así podríamos, ni siquiera existía COVID hace 500 años, ¿verdad?
¿sí? Se van creando. Nosotros creamos palabras, incorporamos, usamos, y si la gente usa, permanece. Ocurrió con Araoí, que fue un personaje, el profesor Sabino Jiménez introdujo y se usó y se usa. Nadie puede desconocer que hay una parte importante de la población que dice Arao a la hora, o que dicen Boejara. Hoy, si toda la terminología que usamos en el ámbito de la educación son palabras que son usadas. Que yo diga, por ejemplo, tera, teró, teroyá, son palabras que inclusive nosotros los que nos dedicamos a la docencia usamos. Es decir, se pueden usar, se usan de hecho. Yo soy una de esas personas que usa palabras, no las uso en forma indiscriminada tampoco. Uso una o dos o tres por vez y voy metiendo. Y yo nunca tuve una reacción contraria de parte de la gente que escuchó o leyó alguno de esos materiales que escribí. Entonces, desde mi punto de vista funciona, así como funciona para el inglés, para el ruso, para el chino, para cualquier idioma. Yo vuelvo a repetir, para mí particularmente hubo todo un proceso para tratar de restar eso y meter más castellano en el guaraní. Yo a eso le tengo miedo. Y soy consecuente con una escuela también de la cual yo provengo, donde varias personas han trabajado por la enseñanza de un buen guaraní. Por eso yo hablaba de un buen guaraní y de la innecesaria incorporación de términos del castellano cuando no corresponden. Y vuelvo a repetir, cuando no corresponden. Ese es un no hallo para. En realidad un no hallo a. Y en eso yo particularmente soy muy claro, ¿verdad? No me gustaría en este caso dejar como una especie de elemento negativo para el guaraní la creación de nuevas palabras. Se tienen que seguir creando. Es más, se van a seguir creando nuevas palabras. Bueno, hemos llegado al término del espacio que se nos ha asignado. Hemos sido bastante puntuales. Reitero mi gratitud inmensa a Shawiyeta y TPM Mora. Gracias, Rodrigo, a toda la coordinación de esta actividad también por darnos este espacio. Y a Joyce YPB. Ahorita y TPM, muchas gracias a todos, a todas por participar. Muy puntuales y muy fructífera la mesa, fue todo muy dinámico y muy interesante. Vamos a continuar con las actividades y ahora invito a quienes están presentes a hacer una pausa, 10 minutos. Podemos ir a preparar un tereré, un mate, tomar un café y retomamos enseguida. En 10 minutos, puntuales. Vamos a tratar de ser puntuales. Muchas gracias.
Buen día, Florencia. Buen día. ¿Me escuchas bien, no? ¿Cómo estás? Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, esperamos, no sé A si ver ya están. si... Agustina creo que estaba conectada. Agustina, Nahuel. Juan, ¿también? Juan. Lo había visto hoy. Hola, Agustina. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Ahí está Juan. Nahuel. Bueno. Perfecto, entonces podemos dar inicio a la mesa 6. Perfecto. Yo cierro Bueno. mi cámara y mi micrófono y te dejo todo en tus manos, Florencia. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias a vos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Una alegría compartir este espacio de la mesa 6 sobre arte verbal. Hoy vamos a tener en esta mesa dos presentaciones. Por un lado, María Agustina Morando de CONICET y UCA y Nahuel Pérez Bugallo de CONICET y UBA. Van a presentar un trabajo titulado Reflexiones en torno al cancionero tradicional chiriguano en las fuentes franciscanas, siglo XVIII a XX. Y también nos va a presentar un trabajo Juan Krogel de Universidad de Buenos Aires y CONICET, titulado Arte verbal en contextos de retracción lingüística, la resignificación de cantos pre en los H, tupi-guaraní de Paraguay. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Agustina y a Nahuel. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Dale. ¿Estamos? No, un segundito. No sé si se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Y gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, queremos agradecer al comité organizador la oportunidad de presentar acá nuestro trabajo. Tanto Agustina como yo somos antropólogos. Esta ponencia forma parte de los primeros avances de un proyecto en curso de relevamiento y estudio del cancionero tradicional chané, financiado por medio de una beca creación del Fondo Nacional de las Artes de Argentina. Aquí nos proponemos reflexionar acerca de los datos que ofrecen las publicaciones de los misioneros franciscanos del siglo XVIII al XX sobre los cantos tradicionales chiriguanos y chanés. Bueno, vamos a leer para ajustarnos al tiempo. Sé que puede sonar más mecánico, pero empiezo. La transformación del Colegio Franciscano de Tarija hacia 1755 en un colegio de propaganda FIDE marcó el inicio de un exitoso proceso de misionalización entre los grupos chiriguanos y chanés del borde occidental del Chaco. En las décadas siguientes, los franciscanos lograron lo que para los jesuitas fue imposible: instalar reducciones perdurables en el tiempo en el reticente territorio chiriguano. Distintos autores coinciden al momento de caracterizar la labor franciscana, pues plantean que dichas reducciones se constituyeron como espacios híbridos, donde existía una disputa constante entre el modo de ser chiriguano y los criterios de eficiencia de los misioneros. Allí, el modo de conducirse de estos últimos no encajó siempre con los ideales de los indígenas, que eludieron toda vez que pudieron aquellas exigencias, asumiendo en muchos casos una actitud pasiva, ambigua y desinteresada. La acción misionera de los franciscanos entre estos grupos puede dividirse en dos periodos. La primera etapa se remonta al periodo colonial y fue interrumpida en las primeras décadas del siglo XIX a causa de las guerras por la independencia. Esto ocurrió en el momento del máximo esplendor de su proyecto misional, ya que para 1810 los franciscanos habían logrado fundar 21 misiones de indígenas. En 1840, durante el periodo republicano, comenzó una nueva etapa debido a que se pudieron restablecer las tareas de las órdenes religiosas, y esto posibilitó que los franciscanos lograran refundar 14 reducciones dependientes del Colegio de Tarija y del recientemente creado Colegio de Potosí. Estas últimas perduraron hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando el gobierno boliviano inició un proceso que determinó la secularización de todas estas reducciones. Ahora bien, en paralelo a su labor misional, los franciscanos se dedicaron a producir y editar una serie de textos, entre los que sobresalen aquellos dedicados a los aspectos lingüísticos, como diccionarios o gramáticas, y otras obras sobre la historia de sus misiones.
Esta literatura contiene valiosos detalles sobre la vida social de estas comunidades guaraní hablantes. Dentro de estos registros pueden identificarse una buena cantidad de menciones sobre la producción sonora y musical. Sobresalen allí las descripciones sobre los diferentes tipos de cantos tradicionales y de los contextos sociales en los cuales estos se ejecutaban, de gran valor documental, pues constituyen la primera información que existe sobre el tema. Los estudios contemporáneos sobre la música de estas comunidades francamente no son abundantes, y menos aún aquellos dedicados a describir y analizar sus cantos. Entre las excepciones podemos mencionar que la primera sistematización del cancionero chiriguano chané fue realizada por el etnomusicólogo Rubén Pérez Bugallo en 1994, quien delineó una clasificación basada en recolecciones sobre el terreno que da cuenta de la diversidad de este repertorio. Sin embargo, pese a que este trabajo remite en varios pasajes a información histórica sobre los cantos chiriguanos, las fuentes franciscanas están allí subrepresentadas. El otro aporte de la etnomusicología proviene de los trabajos de Walter Sánchez, quien analiza el proceso de etnogénesis musical entre los chiriguanos de Bolivia, indagando también sobre cuestiones referentes a los cantos tradicionales. Sus textos combinan la interpretación de datos provenientes de fuentes históricas con información actual, y si bien el autor se preocupa por determinar cómo han impactado los procesos de cambio en las identidades musicales actuales, no analiza la totalidad de los cantos que estas fuentes franciscanas describen. Bueno, una de las primeras informaciones que nos llegan sobre estas expresiones son aquellas escritas por Manuel Mingo de la Concepción, que es considerado el primer cronista de estas misiones. En su texto, donde describe el modo de vida y las costumbres chiriguanas, este fraile relata que durante los convites y celebraciones más importantes, los chiriguanos practicaban un canto particular ligado a una danza circular. Allí además se evidencia la extrañeza que le producían estas prácticas debido a los excesos que observaba durante la ingesta colectiva de chicha de maíz. Su descontento queda plasmado en ciertas expresiones descalificadoras que utiliza para describir el contexto en que estos cantos se ejecutaban, tal como se lee en el siguiente comentario, y abro comillas. Dice: los excesos especialmente se ven estos en sus bailes y regocijos, al son desapacible de unos solvitos o pitos que les dan instrumentos, que les sirven de instrumentos musicales destinados para la celebración de sus fiestas, las cuales se hacen de varios modos, y uno de ellos es formar un círculo en cuyo centro está puesto en pie un indio manteniendo con sus manos un quitasol de plumas largas con variedad de colores, y los demás hombres y mujeres se ponen en varias filas bailando y moviéndose al compás, ya adelante, ya para atrás, con la mira siempre al quitasol, cantando al mismo tiempo en su idioma y de cuando en cuando bebiendo chicha sin taza ni medida. Y luego continúa: más el remate de tales fiestas, regocijos y bailes suele ser funesto y trágico, porque allí suelen, en algunas ocasiones, ejecutar acciones indignas del hombre racional. El franciscano Antonio Comás Juncosa, en la misma sintonía, también describe estos cantos y bailes, ampliando la información disponible. Estas performances, según nos informa, podían durar varios días, ya que el ritual luego continuaba con la invitación casa por casa, tal como actualmente sucede en estas comunidades durante la celebración del arete. Dicho autor también aporta su mirada negativa ante estas prácticas, y decía: sentados en las hamacas y asientos de bambúes dispuestos alrededor de la plaza, beben en silencio un par de horas, y luego se levantan a bailar y a cantar. La fiesta dura de ordinario muchos días, porque agotadas las tinajas expuestas en la plaza, hay que acometer y apurar las otras muchas reservadas en las casas. Los resultados de estas verdaderas orgías, fácil es imaginarlos, vergonzoso sería el referirlos. Comás Juncosa también menciona algunos pocos detalles acerca de los contextos bélicos entre los chiriguanos, que nos dan la pauta de la existencia de cantos específicos que se proferían en ocasión del enfrentamiento con los criollos o con otros grupos indígenas. Abro comillas: durante la expedición, todos los días al amanecer y al anochecer, las cuñas, o sea, las mujeres del pueblo expedicionario, asidas recíprocamente de las manos, hacen una especie de procesión dando muchas vueltas en la plaza con cantos lúgubres y varias inclinaciones. Estos textos también dan cuenta de la existencia de cantos funerarios que no solo eran cantados al conocerse el deceso de una persona, sino también durante el velatorio, el entierro y en momentos posteriores donde se recordaba al fallecido. Por ejemplo, tomemos aquí un pasaje del franciscano Mingo de la Concepción,
que decía: cuando alguno de tales gentiles está moribundo o próximo a morir, sus parientes y no parientes le cantan alrededor de la hamaca o cama con un lamento triste, moviendo todos y todas a un mismo tiempo sus manos al compás, como para hacerle viento al moribundo, siendo en su idioma el tal cántico tan melancólico y fúnebre que es capaz de hacer morir luego al tal enfermo. Los franciscanos también trataron de imponer en las misiones sus propias prácticas musicales, y para ello concentraron todos sus esfuerzos en inculcarlas en el ámbito escolar, ya que generalmente todas las misiones contaron con escuelas, tanto para varones como para mujeres. El siguiente fragmento tomado de Comajunco se da cuenta de esto, aunque desconocemos si el canto que allí se impartía era realizado en español o en guaraní. Decía: el principal cuidado que ponen los misioneros es en juntar a los muchachos y muchachas en sus respectivas escuelas, en las que aprenden la sujeción, la doctrina y la crianza, y a leer o hilar, y a cantar varias cosas. Y no pocas veces se valen de los muchachos para algunas cortas faenas, para enseñarles e instruirles al trabajo. Algo similar ocurre con aquellas descripciones que relevamos sobre la celebración de la misa, durante la cual parece entenderse que los indígenas rezarían y cantarían, no solo en castellano, sino también en guaraní, aunque la información acerca de ello es muy limitada en estos trabajos como para asegurarlo. Bien, durante el periodo republicano comenzamos a notar la presencia de transcripciones textuales y traducciones de cantos puntuales que se ejecutaban en contextos similares a los ya mencionados. Lo primero que se evidencia es que los cantos de las ceremonias colectivas donde se realizaban los convites son aquellos que se encuentran más representados. Uno de los registros realizados por Gianecchini describe que estos cantos serán pronunciados en una lengua, en sus propias palabras, antigua, estropeada, corrompida. Y nuevamente podemos advertir aquí en el discurso del franciscano la mirada despectiva hacia el indígena, que se nos presenta en sus propias palabras como incomprensible, ya que, abro comillas, ni siquiera saben lo que dicen. Cierro comillas. Veamos ahora una versión de un canto de convite llamado Yalice, que fue recogida por Gianecchini en la lengua indígena y luego traducida al italiano. Bien. Denino agrega al respecto que este canto baile de la Yalice, solían participar una gran cantidad de personas, quienes pasaban largas horas bebiendo y profiriendo gritos descompasados y risotadas, como podemos apreciar en este comentario. Al igual que los otros franciscanos, se lo nota consternado por lo que observa en la práctica, ya que según sus propias impresiones decía, abro comillas, al que se está acostumbrado a estos cantos parecen relativamente agradables. Sin embargo, de noche, al que oye por primera vez e ignora lo que contienen, le pasan mil cosas por las mentes. Además de ello, registraron otro canto llamado Mbapa Paure, que según Denino no tendría una antigüedad mayor a los 100 años y que sería originario de la provincia de Cordillera, actualmente Bolivia, aunque no estaría tan extendido como el primero. Aquí podemos ver la transcripción del canto. Gianecchini además en su trabajo transcribe un canto que se ejecutaba durante los preparativos para la guerra. De acuerdo con sus registros, antes de los enfrentamientos, se organizaban convites donde se insultaba y se maldecía a los enemigos para darse valor. Y luego se despedían dedicándole los siguientes versos cantados a sus guerreros a modo de animarlos para el combate. Aquí podemos ver brevemente el registro de Gianecchini sobre el canto bélico. Otro tipo de canto sobre el que también podemos encontrar información en estos textos es el que se realizaba en contexto funerario. Veamos otro ejemplo registrado también por Gianecchini en ocasión del fallecimiento de un hombre en el cual su viuda menciona Chemembutungay, es decir, padre querido de mis hijos, en medio de exclamaciones particulares que son muy similares a las que pueden escucharse aún hoy en día en algunas comunidades. El franciscano describe a continuación, abro comillas, se forma un gran gentío y una bulla que produce tal aturdimiento, conmoción, indescriptible dolor,
que solo si una persona no tuviera corazón en el pecho, no derramaría lágrimas en este terrible momento. Estas obras también incluyen referencias a cantos infantiles. Tal es el caso del Chocorore, una canción que los niños solían cantar mientras jugaban en ronda. Veamos un ejemplo recopilado por Gianecchini. Y también una fotografía de las niñas de la misión de San Francisco Solano jugando a la ronda y cantando el Chocorore. De hecho, nosotros también hemos podido registrar el uso actual de este canto del Chocorore entre los chanes del noroeste argentino, aunque versiones más acotadas y tal vez más resumidas que la que acabamos de mostrar. Bien. Menos frecuentes son las menciones en estos textos a cantos de cortejo. Estos se practicaban cuando las y los jóvenes comenzaban a buscar pareja para casarse, con el objetivo de demostrarle a la otra parte y a su familia sus intenciones. Veamos aquí unas coplas registradas por Gianecchini que un muchacho chiriguano le dedica a su pretendiente. Estas son bastante similares a las registradas por Diego Villar, también entre los chanés del noroeste argentino, en contexto de convite. Ahora bien, la participación de los indígenas en la vida religiosa cristiana y en el ámbito escolar, como ya hemos visto, tenía como objetivo organizar el desorden y la confusión que a la vista de los misioneros representaban los espacios tradicionales chiriguanos. En este sentido, como propone Sánchez, los franciscanos apostaron, acaso sin éxito, a una suerte de domesticación de los sonidos, en particular los que eran característicos de los grandes convites y celebraciones colectivas. Podemos encontrar en las fuentes algunos pocos detalles acerca del canto en el ámbito escolar. Si bien, al igual de lo que sucede con las fuentes de la época colonial, no encontramos transcripciones de cantos específicos, sí queda claro que esta era una actividad que los niños practicaban cotidianamente. Por último, reservamos aquí un espacio para un tipo de canciones que tiene vínculo estrecho con el avance de la tarea evangelizadora. Se trata de los cantos de Pascua. Llama mucho la atención que en estas ediciones franciscanas prácticamente no se habla de este tipo de canto particular. De hecho, la única mención que hemos podido relevar hasta el momento es esta que ofrece De Nino, y ya bastante tardíamente. Bueno, para ir como final... vemos, no, todavía no. Como vemos en el siguiente comentario, a diferencia de aquellos cantos de celebración de convite que eran caracterizados por el franciscano como de mucho ruido, el canto de Pascua, por el contrario, es calificado positivamente por ser más armonioso, y lo podemos ver aquí en el siguiente comentario. Bueno, ahora sí, disculpas. Para ir finalizando, ofrecemos algunas breves reflexiones. A lo largo de esta presentación hemos mostrado algunos ejemplos sobre la información que estos textos franciscanos nos ofrecen sobre los cantos chiriguanos y chanés. Gracias a ellos conocemos, por ejemplo, que antiguamente el canto estaba asociado al baile durante los convites y las celebraciones, y que además cumplía una importante función durante las épocas de guerra. Los franciscanos también proveen detalles sobre la existencia de distintos géneros, funerarios, recreativos, infantiles y de cortejo, que no siempre han sido abordados en los estudios sobre estos grupos. Esto nos permite entender que las expresiones tenían una interesante variedad de matices. Como hemos podido observar, además, la información correspondiente al periodo colonial es más bien general, ya que solo da cuenta de los contextos en los que los chiriguanos practicaban sus cantos. En cambio, la bibliografía que fue editada durante el periodo republicano es mucho más específica y ofrece incluso transcripciones textuales, además de traducciones. Tal como explica Combes, durante las obras escritas durante este periodo forman parte de una época de oro de la literatura franciscana, en las que se ensaya, según sus propios términos, una etnografía viva, debido a que nos muestra que muchas prácticas culturales chiriguanas se encontraban plenamente vigentes a pesar de la tarea evangelizadora. Otra de las características de estos escritos, como pudimos apreciar, es que están teñidos con una mirada peyorativa hacia las prácticas indígenas,
Los franciscanos desconfiaban de la humanidad de estos grupos, por eso utilizaban adjetivos descalificadores para describirlos. De hecho, decían, por ejemplo, que primero debían hacerlos hombres para hacerlos cristianos. Desde los discursivos se evidencia la existencia de dos ámbitos diferenciados, el indígena y el misional, entre los cuales, tal como explica Sánchez, se daba una continua lucha por la negociación de los sentidos otorgados a lo sonoro. El primero, como hemos visto a partir de los testimonios de los misioneros, se nos presenta como desapacible, funesto, trágico, orgiástico, lúgubre, incomprensible y por lo tanto ruidoso, marcado por los excesos, mientras que el segundo es descrito como calmo, armonioso o de sosiego, es decir, propio de un ambiente culto y solemne, por mencionar solo algunos de los calificativos otorgados a estas diferentes prácticas. A pesar de esto, lo cierto es que las fronteras entre ambos espacios en ocasiones podían llegar a ser porosas, como lo demuestran los cantos de Pascua que se ejecutaban en idioma indígena, ya que a pesar de pertenecer a la esfera cristiana, se han incorporado al conjunto expresiones chiriguanas y chanés. Siguiendo la propuesta de Wilde para el caso de lo musical en las misiones jesuíticas, podríamos decir que los cantos de Pascua formaban parte de un espacio sonoro híbrido, ya que combinan elementos de ambos universos, evidenciando así modalidades de agencia indígena. Por otro lado, trabajos recientes también dan cuenta de que algunas versiones de los géneros mencionados todavía son posibles de ser registradas, tal como ocurre en el caso del canto infantil del chocorore, los cantos de lamentos que suelen escucharse en ocasión de los velorios y entierros, los cantos de cortejo y los de Pascua, y no sucede lo mismo con los cantos de guerra que han caído en desuso. Respecto a los cantos que se realizaban durante el arete o los convites, parecería que se han dejado de practicar, aunque algunos trabajos etnográficos realizados en el noroeste argentino nos indican que por lo menos hasta la década de 1990 permanecían en la memoria. En suma, todas estas fuentes que hemos presentado aquí poseen gran relevancia para determinar los procesos de continuidad y de transformación en el espacio sonoro chiriguano si se contraponen con registros actuales. Y si bien estos trabajos están teñidos con una mirada peyorativa hacia las prácticas indígenas, estos juicios de valor no necesariamente afectan los datos concretos que allí pueden obtenerse para mejorar nuestro conocimiento sobre estos grupos. Por ello, resultan de una gran importancia para las investigaciones etnográficas actuales, pues nos ayudan a comprender las dinámicas concretas que estas formas musicales adquirieron a lo largo del tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Agustina y Nahuel. Dejamos el espacio final de la mesa para intercambio de preguntas y entonces le cedo la palabra a Juan Krogel, que va a presentar un trabajo titulado Arte Verbal en contextos de retracción lingüística, la resignificación de cantos pre en los H de Paraguay. Gracias, ¿ahí se ve? Sí, se ve, perfecto. Bueno, el objetivo de esta presentación es caracterizar y analizar la resignificación del género tradicional H-Pre en el marco de la Semana Cultural H. Los H son un pueblo de la familia lingüística tupí-guaraní que reside mayormente en 6 comunidades en el este de Paraguay. En Canindeyú están las comunidades de Puerto Barra, Arroyo Bandera y Petudú. En el departamento de Alto Paraná está la comunidad de Puerto Barra, en Cazapá está Ipetimí y en Caguazú está Cerro Morotí. Y mayormente porque también hay H's que residen en pequeñas comunidades nómades en la Reserva Forestal de Baracayú, en el departamento de Canindeyú, y también hay unos H's que residen temporalmente en centros urbanos como Asunción. La lengua H se encuentra, después de un proceso violento de sedentarización, en un proceso desarrollado de retracción. El uso comunitario es la lengua guaraché, que es una lengua mixta que fusiona elementos de guaraní con H. Y hay varios proyectos que están tratando de revitalizar de alguna forma esta lengua, de alguna forma medio infructuosa, ¿no? Porque la lengua sigue estando sin... Bueno, la Semana Cultural H es un evento que tiene el objetivo explícito de celebrar la cultura y la identidad de este grupo étnico. Está organizado por las 6 comunidades H, pero no por todas las personas de estas comunidades, sino que específicamente los maestros de las comunidades, más una congregación evangélica, los Hermanos Libres, que están en la comunidad de Puerto Barra. La nuera del fundador de esta comunidad es actualmente
la coordinadora diaria de las escuelas H, por los que tanto los maestros como los hermanos están bastante implicados entre sí. La Semana Cultural es un evento que se realizó desde el año 2013 hasta el año 2018, en la primera semana de noviembre. En el año 2020 se reinició de vuelta el ciclo, se iba a hacer en la comunidad de Puerto pero por la pandemia se hizo virtual. Yo lo que registré fue la semana del año 2018 que se hizo en Cerro Morotí, que es la comunidad donde hago trabajo de campo. Bueno, y en la Semana Cultural se realizan estas actividades. Algunas no son tradicionales, como por ejemplo prácticas deportivas, pero otras como los cantos pre tienen un trasfondo tradicional. Estas actividades tradicionales, como los cantos, se realizaron en un escenario improvisado en el comedor comunitario, enfrente de un auditorio conformado por los H de las comunidades, los de Cerro Morotí y los de otras comunidades que vinieron a visitarlos, y por personas no H, como misioneros, maestros no H, turistas, representantes del Estado, antropólogos, etc. Antes quería caracterizar un poco los tipos de artes tradicionales H y hablar un poco sobre procesos de recuperación de la lengua que se hicieron en el siglo XXI. El arte verbal H consiste básicamente en estos tres géneros: el Shibobere y Shabu, los Pre y los Chinga o Chenga. Esto es una diferencia entre Chinga y Chenga, es una diferencia dialectal. Su grupo de los Ochewa llaman Chenga y los otros grupos, los norteños y los sueños, hablan de Chingas. En la Semana Cultural solamente fueron representados cantos Chinga y Chinga. Shibobere y Shabu, que literalmente significa la palabra de los antepasados, consiste en un conjunto heterogéneo de textos, mitos, fábulas, historias que se vinculan entre sí solamente por una técnica enunciativa. Estos textos tienen una función recreativa, pero también pedagógica. Respecto a los pre y los chinga, que significan canto, cantar, y chinga, llanto, llorar, están diferenciados por clústeres en una serie de posiciones, quien decía que existía una especie de división del trabajo sexual lingüístico, según la cual las mujeres se hacen cargo de todos los aspectos negativos de la existencia, mientras que los hombres se dedicaban a celebrar, si no los placeres, a menos los valores que hacían soportable la existencia. Los hombres, cuando cantan prees, esto siempre según clústeres, se muestran erguidos y orgullosos, realizaban los cantos durante la noche por lo general, y estos cantos eran solistas. Mientras que las mujeres, en tanto, trataban de esconder su cabeza y parecían humillarse, realizaban estos cantos durante el día, y estos cantos eran corales. Después, sobre los procesos de representación lingüística, lo primero que hay que entender es que en realidad no son procesos de representación lingüística, pero que tuvieron el efecto a veces no deseado de poner el foco en la lengua dentro de las comunidades H y que tuvieron implicancias para la revitalización de los cantos pre y de la lengua en las comunidades. En el año 2006, el proyecto Coatiñe publica un diccionario que es trilingüe, H, guaraní, español. Este diccionario es criticado muchísimo por los H y por los misioneros, y esto tiene una implicancia en el punto que sigue. En 2008 empiezan su trabajo Eva María Ressel y Ian Hawke en el marco de dos proyectos de documentación de lenguas amenazadas, DOBES. Estos trabajos tampoco tuvieron como objetivo la rehabilitación lingüística, sino la documentación, pero cuando empezaron a su trabajo, establecieron una serie de workshops entre H de distintas comunidades con el objetivo de establecer un único alfabeto unificado. Este alfabeto unificado lo lograron hacer, pero para oponerse al diccionario del proyecto Coatiñe, los H buscaron que el diccionario sea lo más diferente posible del guaraní paraguayo. También en el 2005, la Organización Evangélica Letras Paraguay empieza a traducir el Nuevo Testamento. Este proceso se acelera mucho después de los workshops y la unificación del alfabeto H que hicieron Ressler y Hawke. Finalmente publica el Nuevo Testamento en el año 2017 y actualmente están trabajando en una edición del Antiguo Testamento y en un diccionario de H. Después de publicar el Nuevo Testamento, este grupo evangélico llevó un ejemplar de este libro a cada familia, por lo menos en la comunidad de Cerro Morotí, y es el libro que actualmente ellos usan en sus servicios religiosos, por lo que tuvo como un efecto en el uso de la lengua en las comunidades.
Bueno, en el año 2008 se forma la FENAP, la Federación Nativa Aché, y otras asociaciones que también se formaron antes. Esto es importante en el sentido de que los miembros de estas comunidades H empezaron a trabajar por primera vez para hacer proyectos en colaboración, proyectos juntos, que es algo que no había pasado antiguamente. Y finalmente, en el año 2007, se aprueba en Paraguay la ley 3231, que les da a los pueblos indígenas de Paraguay el derecho de establecer su propio sistema educativo. La Semana Cultural H, así como la recuperación de los cantos que se encuentran marcados en ella, es otro de estos procesos. La Semana Cultural H, recordemos que es un proceso que estuvo apoyado sobre todo por los maestros y la coordinación diaria de Puerto Barra, que pueden hacer este trabajo a partir de la aprobación de la ley 3231. Respecto a los cantos pre en la Semana Cultural H, hubo cantos pre en 3 hermanos distintos, siempre el mismo escenario. Primero hubo un evento de grupo de ancianos que cantó pre y chingá que habían aprendido durante su infancia. A todo esto, los cantos pre, los chingá y el chipabré y yabú, como la lengua H, también habían sufrido, se ha cortado también la transmisión generacional de estos tipos de textos. Si bien los ancianos ya sabían cantar pre y chingá de su infancia, habían dejado de cantarlos en la comunidad. Pero también un grupo de chicos de alrededor de 10 años empezó a cantar prees en la Semana Cultural a partir del año 2017, y en otro evento un grupo de adultos cantó. El representante de Cerro Morotí es el hermano del maestro de comunidad. Tanto los chicos como los adultos también están vinculados en la escuela. Los chicos porque aprendieron estos prees en las escuelas, porque es como parte de la asignatura de H que se empezó a enseñar en las escuelas. Los adultos que cantaron eran maestros o familiares de los maestros. En los últimos 2 cantos, estas personas aprendieron el canto de los prees para esta semana cultural. Bueno, los cantos prees en el monte tenían estas funciones tradicionales. Por ejemplo, un cazador cuando volvía del monte cantaba un canto que se refería al animal que había cazado. Habían cantos de tristeza, prio matás, que un che cantaba cuando estaba triste, y cantos de guerra, los ropa pre, que los che cantaban antes de entrar a la guerra con otro grupo H. En la Semana Cultural, los pre fueron resignificados, son como un diacrítico de la cultura y la identidad H. No perdieron estas funciones tradicionales, sino que adoptaron estas otras. Los cantos pre del monte tienen una mayor extensión que los de la Semana Cultural. A esto hay que decir que los cantos de los chicos son aún más breves que los de los adultos. Los cantos pre de los niños pueden consistir solamente en 1 o 2 versos intercalados con el canto. Los cantos pre del monte eran cantados solamente por hombres, como decía Clastres, mientras que los de la Semana Cultural también fueron cantados por hombres, mujeres y niños. En la Semana Cultural en particular que yo asistí, no cantó ninguna mujer adulta, pero hay mujeres adultas que están cantando los prees también. Y tanto este ítem como la extensión puede ser que tenga que ver con que estos prees sean en realidad deudores de los prevapurá, que era un tipo de canto tradicional que era cantado por las mujeres, los niños y los homosexuales. Los prees de monte, el toro estaba pasivo pero atento. Los H's cantaban cuando era conveniente, pero los otros H's hacían con su vida cotidiana y solamente le señalaban al cantante cuando lo hacía mal. Mientras que en la Semana Cultural hay una presencia de un auditorio específico que los están escuchando atentamente. En los prees del monte tampoco había fórmulas de inicio de cierre evidentes, mientras que en la Semana Cultural empieza a aparecer esta fórmula de cierre, crapi, crapima, que por ahí es porque, por ahí tiene que ver con que ya se perdieron las pautas de reconocimiento de finalización de este género, como para que los ejecutantes sepan, para que los oyentes del evento sepan cuándo esto terminó. Bueno, hay problemas con la recuperación de los prees, el uso está acotado, los cantos solamente se realizan durante la Semana Cultural, y en el ámbito escolar, los cantantes, como ya dije, son o chicos que aprendieron estos cantos en las escuelas, o
maestros o familiares muy cercanos de los maestros, pero además los prees solamente son cantados de forma pública durante la Semana Cultural. Y esto es un paralelismo con la recuperación de la lengua che, que también tiene un uso acotado. Básicamente los procesos de recuperación de la lengua che se limitan a la escuela, a la asignatura de la H, o en la iglesia cuando se recita el Nuevo Testamento, traducido ahora en H. Bueno, la recuperación está limitada solamente a los cantos pre. Los cantos chingá, si bien aparecen en la Semana Cultural, son solamente cantados por ancianas. Los H's me dijeron que tienen como la intención de recuperar los cantos chingá, pero que por ahora se están limitando con los pres. Los chingás también son un canto más complejo porque eran un canto coral. Y hay no sé total del Shipadepere de Yabu. Yo acá estoy trayendo a colación una cita de Ian Hauck, en la que básicamente sostiene que los grupos evangélicos en los H's básicamente desvincularon a la lengua de todo su contenido religioso, y una vez que hicieron este proceso pudieron volver a traer la lengua. Y creo que básicamente pasa esto con el Shipadepere y Yabu. El Shipadepere y Yabu tienen como un contenido religioso bastante fuerte porque incluye todos los textos míticos y confronta con el discurso evangélico. Mientras que los cantos pre, a ser individuales y referirse sobre eventos individuales de la vida de los propios H's, no confrontan de esta forma con el discurso evangélico, por lo tanto son más permeables a ser recuperados con este discurso. Entonces, para finalizar, quería decir que están todos estos procesos de revitalización que persisten en la recuperación de los cantos prees, que están realizados a partir del trabajo conjunto de los maestros H con los grupos misioneros, en particular la comunidad de Puerto Barra. Ahora, la relación entre los maestros H y los misioneros es una relación simbiótica. Los misioneros, por su parte, adquieren prestigio. Por ejemplo, la organización de New Tribes, que no tuvo nada que ver con la organización de la Semana Cultural, pero que apareció en la Semana Cultural H, ellos fueron los administradores de la comunidad de Cerro Morotí entre el año 1962 y 1989 y fueron expulsados de la comunidad. Pero durante la Semana Cultural, al lado del escenario había afiches que realizaban su trabajo y llegaron a dar un discurso contando su historia sobre cómo administraban la comunidad, adquieren mayor prestigio frente a los H's. Pero es una relación simbiótica, porque los maestros H's también consiguen recursos y contactos a partir de los misioneros. Por ejemplo, en Cerro Morotí, la sala de primeros auxilios fue construida por misioneros, la enfermera de la comunidad pudo estudiar a partir de plata que le llevó un grupo de misioneros y incluso llevaron medicamentos. Los maestros, como les mencionamos además, son los actores que fueron centrales en los procesos de revitalización, entre comillas, que mencioné antes. El Nuevo Testamento fue llevado a cabo por el grupo de misioneros Letras Paraguay, los maestros que participaron en el workshop de Hauck y Ressler fueron maestros H's, etc. Y como dije, no casualmente los contextos en los que se habla actualmente H son en la escuela o en la iglesia. En la iglesia del Nuevo Testamento y en la escuela durante la asignatura H. El gran ausente es el Estado. Me parece que el Estado se limita a proporcionar una especie de marco regulatorio legal para que los maestros puedan trabajar a partir de la asociación de la ley, a partir de la gestión de las escuelas, el pago de los docentes. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Entonces, bueno, abrimos ahora el espacio para preguntas que tengan para hacer sobre cualquiera de los trabajos. También se pueden poner en el chat. Carolina dice, muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes. Me pareció interesante en particular que la mesa, digamos, refleja como dos perspectivas, ¿no? Una más
de dos pueblos distintos, pero una histórica, digamos que un trabajo de registro histórico y otro de la actualidad, de qué pasa con esos materiales, esos cantos, en este caso son cantos en ambos trabajos, en la actualidad. No sé si alguien tiene... Yo tengo una pregunta, pero si no, prefiero cederle la palabra a alguien más. Si alguien... Hola, ¿qué tal? Hola, Martín. Hola, ¿cómo estás, Florencia? Hola a todos. Bueno, yo tengo una pregunta para Juan. ¿Cómo estás, Juan? No te veo hace un montón. Así que bueno verte acá. Te quería hacer una pregunta sobre la celebración de la semana el año pasado, que comentaste que terminó siendo de manera virtual, y cómo llevaron a cabo la representación de los cantos en este nuevo formato, ¿no? Porque imagino, bueno, hacer adaptación, o si es que si no lo hicieron, no sé. No, en este nuevo formato no se hicieron. En este nuevo formato se hicieron solamente la parte más escolar. O sea, mostraron cosas que habían hecho en las escuelas, cosas más tranquilas. ¿No? Ah, ok. ¿Pero hubo alguna razón explicitada por la cual decidieron no representar los cantos en modalidad virtual o no sé? No, quizás solo de índole práctica, pero ¿tenés idea de por qué no se hicieron? No tengo idea porque no pude hacer trabajo de campo, pero creo que no todas las comunidades tienen Wi-Fi o tuvieron posibilidades para participar en la semana virtual. Claro. Es una que organizó de vuelta para la comunidad de Puerto Barra, sí va a ser en Cuetudú, pero lo organizó Puerto Barra, que sí tiene Wi-Fi, y creo que estuvo más centrado en esa comunidad que las otras veces. En Cerro Marotín no participaron. Claro, entiendo. Bueno, gracias. Muy buena la presentación. Bueno, hay una pregunta de Silvia Hirsch para Juan. ¿Cómo se da la transmisión intergeneracional de los cantos si el uso es acotado? ¿De qué manera? Claro. En el Cerro Morotí, a los maestros, un par de ancianas les estuvieron enseñando a cantar primero a ellos. Por eso también creo que son los adultos que cantan. Y después los adultos en las escuelas les enseñan. No sé si responde la pregunta. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Florencia. Sí. No, lo que quería saber es que si es algo tan restringido a un ámbito que se hace una vez al año, entonces ¿cómo lo aprenden? En la escuela. En la escuela durante el año hay una asignatura que es H, y ahí se va enseñando. Bueno. Pero los maestros tampoco saben H. Entonces, primero los ancianos de la comunidad que quedan les enseñan, estuvieron enseñando a ellos. Sí. Yo estoy hablando igual de Cerro Marotí, sí. No de las otras comunidades. Y Florencia, tenía una pregunta, si puedo, para Nahuel y Agustina, que perdón si lo dijeron, porque entré un poco tarde, pero así que disculpas, pero en los cantos de Pascua, ¿ustedes observaron el préstamo, por llamarlo así, de las coplas andinas? Ay, qué pregunta. Porque eso es lo que yo observé hace 3 décadas atrás en la Pascua en Bolivia, en la Pascua guaraní soseña, era muy andino. En realidad, la música aba guaraní, como actualmente se denominan estas comunidades, o chané, está muy influenciada por lo andino, porque usan escalas pentatónicas, los instrumentos, las flautas, están hechas al modo andino. Evidentemente, en algún momento de la historia hubo ahí un préstamo muy fuerte, o una interacción en todo caso. Así que no me puse a analizar las melodías de los cantos de Pascua, pero es muy probable que sí. Lo que tiene es como una mezcla los cantos de Pascua, porque también tiene como sonoridades indígenas. O sea, más allá de que es un canto religioso, las formas de impostar la voz son totalmente diferentes a cómo se canta en la iglesia, así de una manera más ortodoxa. Eso es lo que está bueno de los cantos de Pascua. Pero la verdad es que no te puedo decir exactamente si hay una influencia musical andina ahora.
pero bueno, después lo podemos escuchar. Claro. No, yo lo veía, aparte del uso del tipo de tambora y las coplas mismas, lo veía como una fortísima influencia andina, y andina tarijeña también, ¿no? De la música del sur de Bolivia, por eso quería ver si lo habían registrado. Gracias. Bueno, hay una pregunta para Juan también, y después también Eve González quería preguntar algo, no sé qué tiempo tenemos, Rodrigo, decime. Para Juan, dice, una pregunta de Máxime Marace, dice, Cadagón y Susnik trabajaron con los H. ¿Habían trabajado en aquel momento sobre un diccionario? Cadogan tiene un diccionario que es buenísimo, que publicó en 1968. Susnik también tiene como, sí, Susnik también, pero Susnik tiene como una grafía extraña, no es tan recomendable. Es un diccionario que publicó en 1962 y que fue republicado en el 64. Son difíciles de conseguir en digitales, pero sí están. Bueno, gracias. Eve, no sé si querías preguntar algo. Sí, yo, a ver ahí. Bueno, una cosa un comentario con respecto a lo que decía Nahuel sobre la manera de cantar, la manera de impostar la voz, que es algo que también yo he notado también entre los tapietes, ¿no es cierto? Que las melodías son bien evangélicas, ¿no? Norteamericanas, pero hay una manera de cantar, y también en el templo de Misión La Paz, en donde hay varias comunidades, recuerdo muy impresionante ver que la manera de impostar la voz y de interpretar era completamente indígena, y creo que eso era lo que más impactaba en realidad, y después uno percibía esa melodía que reconoce como norteamericana, como las canciones, los cantos evangélicos norteamericanos. Eso está súper interesante, me parece muy interesante. Y después para Juan preguntarle con respecto a las nuevas tribus, que dijiste, no entendí bien entre qué tiempo, en qué periodo, lo dijiste por ahí medio rápido para mí, o se cortó, estuvieron ahí con los H, y cuánto, si me puedes decir, o sea, cuán influyentes fueron en la comunidad, ¿no? Cuánta incidencia tuvieron las New Tribes, ¿sabes algo? Bueno, ¿hablo yo? Sí, para vos, si era... Denutas estuvo en Cerro Morotí entre el año 72 y 1989. Ellos, antes de ellos, el administrador de la comunidad era un ex esclavista de los H's, Pereira, que fue denunciado por todas las múltiples denuncias sobre el genocidio H, y al final, después un poco el Estado lo reemplazó por los New Tribes. Y bueno, Cerro Morotí fue la primera comunidad H, y Denutri es un grupo evangélico, y una consecuencia es que todos los H's hoy en día, la mayor parte son evangélicos, o sea, sí que tuvieron como un impacto importante. Hubo también en otras comunidades que fundaron después administraciones católicas, pero hoy en día son evangélicos los H's. Ok, gracias, Juan. Bueno, lo que decía Eve, sí, esa sonoridad particular que a veces es muy difícil describirla, porque por lo pronto musicalmente esas cosas no se pueden transcribir en una partitura, ¿no? Y esto da, como siempre lleva a la misma discusión, ¿no? Bueno, son cantos de Pascua, son indígenas, son misioneros, son occidentales. Yo particularmente pienso que son indígenas, porque hay una apropiación, hay una apropiación particular, y además ellos mismos los reconocen como propios. Así que, bueno, no sé, está buenísimo también el comentario que nos haces. Sí, una cosa, sí. con respecto a la sonoridad, perdón, se puede también relacionar con los cantos fúnebres que registró Agustina entre los chanés, y que, bueno, si quiere ella contar su impresión ante eso que escuchó, que me parece que va a complementar lo que estamos hablando. Bueno, yo no tengo formación musical, pero sí he llegado a registrar cantos funerarios entre los chanés
Salta, que también tienen su sonoridad propia y bueno, bien diferente a estos cantos de Pascua de los que estaba hablando Nahuel, ¿no? Una sonoridad que también es necesario estudiar. Sí, porque la impresión es, cuando uno escucha, por ejemplo, no sé, los cantos gitanos de España, o la música árabe, o la música clásica, o sea, las melodías cualquier músico puede escribir esas melodías, pero hay una manera de cantarlas y de impostar la voz. Y, por ejemplo, desde la perspectiva de la música clásica, la manera en cómo impostan la voz los gitanos, o sea, que es más bien de la garganta, estaría mal. Eso sería cantar mal, porque no es así, uno tiene que colocar la voz más arriba. Entonces son diferentes maneras, y sin embargo los gitanos o los árabes no se lastiman la garganta. Entonces hay una sonoridad, una manera de impostar, que es una marca completamente, digamos, muy evidente de identidad de eso, que me parece y que también está, por eso es que coincido también con lo que dice Nahuel, que a pesar de las melodías, hay una impronta ahí indígena que para mí, bueno, no sé, me imagino que dependen los contextos. A mí a donde más me llamó la atención es en los contextos más aislados, o sea, más lejos de... Ahí sí, por ahí en los más urbanos tal vez un poco menos, pero eso es definitivamente algo me parece súper interesante para investigar. Está muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que lo interesante es que se abren un montón de preguntas para seguir trabajando, indagando. Lamentablemente, como decían ayer, no tenemos la instancia de los pasillos para seguir conversando, pero bueno, creo que hay otra actividad a continuación, y bueno, les agradezco a Agustina, a Nahuel y a Juan las presentaciones, y bueno, hacemos cierre de la mesa para dar lugar a la próxima actividad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Florencia, muchas gracias a todos los expositores. Vamos a continuar como estaba programado con la siguiente actividad, que es la conferencia de Capucín Bodán. Bienvenida Capucín, la va a presentar el doctor Ignacio Telesca. ¿Estás, Capucín? Sí, encantada de verlos a todos. Metí Capucín. Bueno. Me los he echado, Rodrigo. Es mucha se emoción ver a todos los compañeros. Estamos entre pares casi. Yo soy el único intruso. Bueno, bien, te iba a decir para hacer la prueba. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a apagar un ratito mi cámara y mi audio y dejo en manos de Telesca, Ignacio Telesca, la presentación y... A ver. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días para todos, para todas, y buenas tardes para los que están en las Europas. Es un gusto presentar a Capucín. A Capucín nos conocemos desde hace, diría, más de 25 años, cuando éramos todos más jóvenes. Y bueno, lo interesante es que nos encontramos en estos lugares donde quizás también nos conocimos, ¿no? Alrededor del mundo guaraní, del mundo jesuítico también. Entonces es un placer doble o triple. Y bueno, para hacerlo sencillo, en sacar tiempo, es decir, Capucín Bodán es profesora en el Instituto de Historia de América Latina, la Universidad de París III. Ella es la que coordina el taller de guaraní del INALCO. Ella es una de las responsables de la coordinación de lo que tanto ayer conversábamos de la base Langas, ¿no? De estos de los idiomas generales de América del Sur, el quechua, guaraní, el tupí. Ella es antropóloga, podemos decir, pero con una formación bastante múltiple en sociología, economía también, y el libro que por lo menos a muchos nos marcó, ¿no? Fue Guerra y Mestizaje en Paraguay, que se publicó en el 2011, que es el fruto de
de su tesis doctoral, que también es un intento de historia regresiva de una comunidad muy particular alrededor de San Ignacio, Guazú, e irnos para atrás, ¿no? Cómo Capucín fue reconstruyendo y cómo fue yendo a los orígenes de este mestizaje en un sentido amplio de la palabra. Es decir, fue muy, muy importante el aporte para la investigación. Y lo que es más interesante aún, cuando se radica nuevamente en Francia, se casa, tiene hijos, empieza su trabajo profesional, utiliza el guaraní también como objeto de estudio, ¿no? Y el guaraní histórico también, y desde una aproximación de la historia conceptual, es decir, de entender cómo los conceptos se fueron construyendo también en guaraní, y de hecho su habilitación, que fue a fines del 2017, hace relativamente poco, justamente lleva como título Palabras guaraní de poder, poder de las palabras guaraní, ¿no? Es justamente en donde es el estudio de la lengua desde este abordaje de la historia conceptual, que es lo que hoy nos va a ofrecer en su ponencia también. Así que, Capucín, un gusto que puedas participar con nosotros, y todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Ignacio, por estas lindas palabras. Aiteri, pues ya con pantalla. Lamento no haber podido asistir antes, estaba en clase, la verdad. Pero estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Bueno, es una última investigación que estuve haciendo sobre los conceptos de amor, aihu y porerekua. Voy a presentar un poco mi pantalla para facilitar un poco que nos sigamos. No sé si se ve. Se ve bien, si se puede ampliar sería mejor. Ampliar, vamos a ver cómo lo hago. Aquí. Exacto. Mejor, ¿no? Genial. Ok, fantástico. Bueno, lo gustoso de estar hablando entre guaraniólogos es que no tengo que volver a hacer ninguna introducción general sobre Paraguay, sobre las misiones jesuíticas del Paraguay. Lo único que quería recordar es un poco dónde estoy en mi reflexión. La hipótesis que voy manejando es que antes de la colonización era un espacio social plurilingüe que teníamos en esta zona tan irrigada por ríos tan importantes, muy heterogéneo, yo pienso, y que las misiones jesuíticas y franciscanas, por supuesto, han proyectado sobre este territorio un espacio monolingüe, oral y escrito, con un proceso de homogeneización cultural importante. Y en estas misiones se va creando un registro, lo llamo así por ahora, de lengua guaraní, un registro monárquico y católico, un registro de lengua guaraní colonizado y colonizador, o reducido y dominante, para retomar las palabras de nuestro querido Meliá. Junto con Eduardo Neumann y otros, me interesé por todos los escritos que nos dejaron las élites indígenas letradas de las misiones, cartas administrativas, cartas políticas enviadas al rey, al gobernador, a otras misiones, a curas, donde usan este registro de lengua escrita, homogeneizada, con grafía bastante homogénea, vocabulario también estabilizado, muy monárquico y católico, para defender sus intereses y expresar su interpretación de su situación. Y para trabajar estas cartas, trabajé como lo dijo Ignacio, a partir de un abordaje de la historia social de los conceptos políticos, que hasta ahora se ha desarrollado mucho para los conceptos en lenguas europeas, basado sobre todo en el trabajo de Reinhard Koselleck, que trabaja sobre todo en un periodo definido, a finales del 18, principio del 19, y donde propone que un concepto es un concentrado de experiencia social y un horizonte que dibuja un horizonte de espera. Es un momento en este paso del siglo XVIII en el que se lucha por el presente, en el presente para modificar el futuro, en un momento en que hay toda una aceleración del tiempo, quizás parecida a la que estamos viviendo ahora,
Y entonces hice como un trabajo de desplazamiento de este enfoque sobre los conceptos políticos en lengua europea para adaptarlo a lo que yo quería hacer, que era una larga historia de los conceptos políticos en lenguas amerindias en situación colonial moderna y luego republicana. Y esto me ha obligado a hacer, en realidad, a entrelazar varias historias semánticas en castellano, en guaraní, y que cobraba incluso más interés cuando se ponía también en paralelo con historias semánticas de conceptos afines en quechua y, bueno, cuando se puede también en aymara sería genial, pero por ahora no se ha podido. La dificultad es que trabajamos con un corpus de textos mucho más limitado en duración y en cantidad que con los conceptos europeos. Eso hace una limitación metodológica importante. Este corpus se conoce gracias al trabajo que hemos hecho con varios colegas, algunos aquí presentes, en el programa Langas, que ya se cerró, pero a ver si montamos otro proyecto para ampliarla. Recuerdo entonces que hay 250 referencias a documentos en guaraní de autoría indígena entre 1752 y 1832. Hemos encontrado, identificado 180 de estos documentos, de los cuales solamente, y lo recuerdo, 70 tienen traducción original al castellano. Hemos hecho la paleografía de 87 de estos documentos en guaraní y 49 en castellano, y tenéis 81 documentos en la base. Bueno, son un poquito menos de carta, pero son 79 por ahí. Entonces, la hipótesis general es que las palabras hacen historia, que no son detalles de la historia. Las palabras también, a su vez, tienen historia. Voy a usar mucho la expresión según la cual las palabras tienen efectos, producen producen efectos de significación según los contextos frásticos, textuales e históricos en los cuales están enmarcados. Y detrás de estos efectos de significación, que son puntuales, reconstruimos pero decididamente como académicos, un significado en potencia, que generalmente es más abstracto, que permite dar cuenta del abanico de los efectos de significación que registramos en sincronía o en diacronía. La hipótesis general segunda es que, como estamos hablando de una lengua, el guaraní, en situación colonial, estamos todo el tiempo haciendo en realidad una historia de las traducciones, y una historia de traducciones y equivalencias parciales. Y es justamente cuando las traducciones no son, y porque raramente están alineadas, son los desajustes, las divergencias las que me interesan, y también los momentos de convergencia. Y voy a usar, en este trabajo me ha sido útil el trabajo de Lockhart, de doble identificación errónea. Lo recuerdo aquí, para él, la doble identificación errónea para él es cuando una persona piensa encontrar en otra o en otro pueblo una práctica idéntica a la suya, la identifica como parecida a la suya, y B hace lo mismo. Y a partir de ahí, de dobles identificaciones erróneas, se produce una convergencia. Entonces, la hipótesis particular que voy a desarrollar ahora es que españoles y poblaciones precoloniales, que no les doy nombre a propósito, tenían cada uno por su cuenta un sistema diferente de gestionar las asimetrías. No hablo ni de dominaciones ni de jerarquía, hablo de asimetrías, basándome en los trabajos antropológicos de varios colegas. Y pensaron que sus sistemas sociales, sus sistemas asimétricos, eran idénticos. A ver si me siguen con esta hipótesis un poco grande. La asimetría en la España medieval se expresaba en el lenguaje del amor. Eso lo voy a detallar. La asimetría en los pueblos amazónicos tupi-guaraníes se expresaban en el lenguaje de la predación familiarizante, para retomar el trabajo de Carlos Fausto. Los guaraníes interpretan el concepto político de amor a partir de su palabra, que yo pienso que era importante, porerecua. Ya lo voy a explicitar, os doy para cambiar un poquito todas las conclusiones.
Los jesuitas identificaron en Aihu un equivalente de amor, y a la larga convergen los usos de amor por Erecuá y Aihu en la vida social dentro de las misiones jesuíticas de Paraguay. Bueno, voy a desmenuzar ahora. El amor era un concepto político en la Edad Media. Era el lenguaje en el cual se expresaban todas las relaciones verticales entre entidades de naturaleza diferentes. Por ejemplo, la relación Dios-hombre, Dios-rey, rey-sujetos, rey-señores, señores vasallos, padre-hijo, y también esposo y esposa. Solamente nos quedó el uso para decir las relaciones entre padre-hijo y esposo y esposa. Pero en la Edad Media era el lenguaje jurídico y económico, era no un lenguaje doméstico, era un lenguaje jurídico y económico en el cual se expresaban todas estas asimetrías. Y los indígenas, dejé una palabra en francés aquí, como eran menores, considerados como menores, vulnerables, miserables, eran doblemente sujetos del rey y doblemente objeto del amor del rey, en teoría jurídica de la época, ¿sí? Por otro lado, en las comunidades, podríamos decir precoloniales, voy a aceptar la hipótesis de Carlos Fausto, que ve en esta relación de predación familiarizante una característica de larga duración en las poblaciones amazónicas y de las tierras bajas. Esta relación de predación familiarizante era la que organizaba las relaciones entre un dueño y un animal, un pet, es difícil de traducir al castellano. Un animal no es doméstico, no es exactamente esto. Un animal familiar quizás. Entre padres e hijos adoptivos, entre cautivos y dueños, entre guerreros y sus víctimas, los chamanes y sus espíritus auxiliares, los jefes y sus seguidores, los cultivadores y sus plantas. Era como hace la hipótesis de que esto organiza relaciones entre humanos y no humanos. En esta relación, el dueño incluye al menor en sí mismo. Y la relación es continua, recíproca y es de seducción. Del dueño se espera que protege de agresiones exteriores y que ejerce cuidados indirectos que permite el crecimiento de su protegido y lo deja libre de movimientos. Es decir, que la relación, esta predación familiarizante, organiza relaciones entre entidades que no son tan fijas como en el caso medieval, sino que son entidades que pueden cambiar, y es una relación que tiene que producirse en el día a día. No se establece como un marco jurídico estable, ¿no? Sino que está hecho de pequeños cuidados cotidianos. ¿Qué pasa en la documentación? A ver si podemos ver cómo se van a interpretar estas dos concepciones de la asimetría. En una carta de 1630 que Melianos ayudó a conocer, que la llamó la Asamblea de los Yerbateros, en San Ignacio Miní, en el antiguo Guairá, y que no ha sido directamente escrita de mano de unos caciques, sino que ha sido transcrita por jesuitas, diciendo que es una transcripción fiel de un discurso proclamado durante una asamblea. En esta carta viene esto, y me voy a dar el gusto de poder hablar en guaraní, que no lo puedo nunca, muchas veces. Dice, ñandru villavete aete, ohendukatune ko oreñe, oyeupe y mombe uramo, evo koireje, ore oroyerure pm, koba e oreñe en chupe y mondo hawamareje, ti por erequa, oreri ñandru villavete. Entonces le están diciendo, cuida de nosotros, en forma imperativa o de deseo. Pueden ver, pues porque puse la traducción original de la época, que no se traduce literalmente. Dicen solamente, también por tanto os rogamos a vosotros jesuitas que le aviséis al rey, porque estamos ciertos que si el rey os escucha a vosotros, os va a creer y os va a oír. Pero terminan con una amonestación directamente al rey, diciendo, cuida de nosotros, ñandru villavete, nuestro rey.
En otro momento en la carta dice, Dipori amboae oreri porerequaba enama, porque no tenemos otro amparo si no es en vosotros. Ahí sí que está traducido literalmente. Y es muy bonito porque le piden al rey que les mire, que les conozca, que les escuche, porque ellos mismos le hablan desde el corazón. Entonces la relación aquí vemos perfectamente que el porerequá esperan del rey que sea porerequá con ellos mismos, cuidándoles, mirándoles, conociéndoles, escuchándoles, mientras ellos hablan y le están hablando del corazón, es decir, que le están seduciendo también. Entonces, este porerequá, cuando miramos en Montoya, Montoya propone la traducción siguiente: el que con cuidado sabe tener las cosas y agasaja. Como no era muy clara para mí el sentido de agasajar en el castellano del siglo XVII, miré en el Covarrubias del siglo XVII, y viene: agasajar es regalar, acariciar, hospedar, y hospedar con amor. Me parece muy bonita esta traducción de hospedar con amor, porque realmente creo que se asemeja, se acerca a lo que intenta producir como efecto el porerequá. Trabajando con Joaquín Zubizarreta, que es antropólogo, doctorando acá, él me propuso el desglose siguiente de la palabra. Propone que sea poro, rerequá. Es decir, el que contiene, tiene, conserva, cuida una pluralidad de seres, de existentes, poro, en sí mismo. Y de hecho, cuando usamos rerequajara, es decir, rerequara, en apocopado, se refiere muchas veces a guardianes. Entonces, es el hecho de contener en sí mismo una pluralidad. Funciona bien. Con lo que hemos dicho de la concepción de lo que podría ser una relación de predación familiarizante. Entonces, vemos cómo probablemente esta carta por lo menos nos da una pista para ver que los guaraníes de estas misiones interpretan la relación de amor entre el rey y sus súbditos en clave, diría pororecuana, en clave de relación de predación familiarizante. ¿Qué pasa en los documentos un siglo después? En la guerra guaranítica, que tenemos un conjunto de cartas muy largas, muy interesantes, nos recuerdo que los guaraníes en ese momento fueron acusados de lesa majestad por no obedecer a una orden del rey que les obligaba a desalojarse y a abandonar a 7 pueblos, es decir, 29.000 personas, no sé cuántos miles también de cabezas de ganado. Se rebelan y justifican su derecho a protegerse y a hacer la guerra y a desobedecer al rey. Y en esta carta, en vez de porerequá, que solamente aparece 4 veces, aparece todo el tiempo la raíz aijú, para calificar la relación de Dios con los indios, de Dios con el rey, del rey con los indios, del rey con el gobernador, del gobernador con los indios, de vencedores en general con vencidos. Esta relación de amor se acompaña de otras palabras, de oromboayé, de mboyerubián, de ndoroyavuy, de niamboete, que nunca lo hacen, que entonces ellos dan todo el tiempo pruebas de que son buenos boyá, fieles del rey, que lo respetan y le entregan sus bienes, animales y vidas. Y que entonces, por esta razón, el rey les debe, aijú, en recíproco, consuelo, generosidad, que aquí porerequá en este contexto es traducido por liberal, es decir, generoso, por ñangarecó, conservándoles, ayudándoles, pupibón, y salvándoles, pujirón también. En particular, me gusta mucho este extracto de la Carta de San Juan en 1752. Dice: Rey marangatú ñangareco járamo, orerecocatú orema en járamo oicone, orerembiaijue téramo oico, oreraijupare téramo jecojape. Y traduce originalmente: nuestro Santo Rey, que nos ama mucho por el amor que le tenemos y porque somos hijos de la Santa Madre Iglesia, está puesto por nuestro defensor. Y nosotros estamos a su cargo para que cuide de nosotros. Aquí yo creo que vemos cómo converge el concepto de amor, aijú, con el concepto europeo de amor.
asimétrico, jerárquico, de protección, a cambio de fidelidad. Dicen también en la misma carta, que ellos fueron a luchar contra los paraguayos y que los sujetaron trayéndoles el amor. Como pueden volver a ver, las traducciones de la época que puse debajo no tienen nada que ver con el original, porque dicen Coriré Paraguay Cotu, Orojovorano, Rey Marangatuni en Boayevo, Paraguay Uwa, Moniemominivo, Borae Jutupane Mimbota Chupe y Meevo. Entonces, reducir al otro, hacer que sea pequeño, mini, es traerle el amor, según la voluntad de Dios. Entonces tienen perfectamente claro que este amor significa sujeción y dominación. Después de la guerra guaranítica, vemos cada vez más convergencias en el uso de Aylhu, incluso de Porerecuá, con efectos de significación cada vez más cercanos con la compasión cristiana. Por ejemplo, cuando hablan de un caraí administrador que reemplazó entonces después de la expulsión de los jesuitas a los jesuitas, dice, Ore caraí administrador condetaba por Yajupe Angarejeve y por Erecua y por Ayjúcatu. Ahí vienen los dos, son como puestos casi en equivalencia. Y Nimomburucatu Pupe Ore Pamén por Yajureje. El extracto es, o sea, esta carta se quedó monolingüe, no hay traducción de la época, pero vemos que aquí se habla bien de un administrador que se esfuerza para todos los pobres y que les quiere y les cuida, como pobre pueblo. Siempre en esta misma carta vemos el mismo uso, en ese caso de por Aylhu, con el esfuerzo siempre del corregidor. Bueno, se pueden consultar más. Se pone mucho en equivalencia el hecho de hacer esfuerzo, cansarse, caneón, Nimonburú también, con el hecho de amar, ¿no? 1769. Otro ejemplo de un buen administrador que es muy generoso con todos los pobres, que repone las vacas, hace que se acrecente el algodón y el tejido, otra vez se expresa con Porerecua. Ellos otra vez se ponen también como siendo Porerecua con otros indígenas, que los han socorrido, siendo Ore Porerecua Yeviraco. Que es socorrer, que es ser Porerecua con los indígenas del lado, es remitirles vacas, grano, lienzo por vía de limosna. Entonces vemos aquí muy bien que Porerecua expresa la limosna, la caridad cristiana. Los cuales, por suerte nuestra, persisten en sus maldades, despreciando la liberalidad de las élites guaraníes de las misiones. Y desprecian que desprecian el Ore Porerecua. O sea que tienen muy claro que Porerecua ahí expresa una sujeción, y a la vez sujeción y compasión cristiana. Lo que me interesó también es ver, pero eso no lo pude indagar tanto, cómo este lenguaje del amor asimétrico, va a persistir incluso en los intentos de traducción del lenguaje político republicano al guaraní. ¿Se acuerdan que Manuel Belgrano fue enviado por la Junta de Buenos Aires para tratar de convencer a las misiones y al Paraguay para que se unan a la Junta? Y en sus cartas promete paz, unión y amistad. Por ejemplo, dice, traigo la paz, la unión, la amistad en mis manos para los que me reciban como deben. Claro, solamente si reciben bien. Pero en guaraní se transforma y solamente aparece la unión y el amor. Ha erami
ha'eramiabei arushe pope boraihu, aikuave eva peteña inhawa, para que seamos uno, kotekoai poruba shepusuponaja va eupe. Desaparece la idea de paz y desaparece también la amistad. La amistad, recordemos que el lenguaje republicano es fortalecer relaciones horizontales entre hermanos y entre iguales, y ya no la asimetría, pero esta no trasluce en guaraní en ese caso. Y en muchas ocasiones, cuando vemos las traducciones de las cartas de Belgrano al guaraní, donde él promete sabia providencia, la versión guaraní ofrece amor. Cuando Belgrano habla de camaradas, la versión guaraní dice ñanderen viaihu, y sabemos que también era un equivalente esclavo. Cuando Belgrano, otra vez, asegura que Buenos Aires no tiene intereses en unirse a Paraguay y que hace un favor proponiéndole la unión, la versión en guaraní invita a creer en un boraihu que le manifiesta la Junta. Entonces uno se pregunta, ¿es una tradición infiel de la idea republicana de fraternidad o más bien muy lúcida? Pues la amistad que ofrece Buenos Aires más bien es otra vez una sugestión. Entonces, hoy en día, a mí me llama la atención que el aihu se usa en Buda guaraní, y lo saben mejor que yo otros compañeros. Remite, según entiendo, a cuidar de otros y a compartir, que junto con ayunas y cantos y danzas permite alcanzar el awiyé. En la sociedad paraguaya lo escuché no sé cuántas veces en relaciones clientelares. Relaciones clientelares que se expresan en el lenguaje de la caridad cristiana, en el amor al prójimo. Voy a cuidar de los pobres, voy a ser generoso, etc. De parte del líder, un líder que siempre se queja de que nadie le hace caso, de que nadie le es fiel y que no le responde con su generosidad, y en contrapartida los demás dicen que el líder tampoco es fiel a su palabra y tampoco es tan amoroso con ellos. Pero todo se dice siempre con aihu. Entonces, conclusión particular. Si bien en América, digamos, teníamos una asimetría expresada con predación familiarizante entre entidades reversibles, entre depredador y presa, una relación de posesión y seducción temporaria, hecha con miradas, palabras, cuidados y protecciones, y en Europa teníamos una asimetría expresada como un amor entre entidades fijas de esencias diferentes, en una relación de sujeción duradera, hecha de protección y fidelidad. Lo que pasó fue que primero se interpretó el amor en sentido europeo como un porere qua, pero rápidamente se dieron cuenta que esto no era así y van expresando, se va acercando cada vez más el porere qua a la aihu y a la compasión cristiana y a la sujeción propia del vínculo jurídico monárquico. De alguna manera, podemos seguir en este corpus histórico un proceso de catolicización, de monarquización, podríamos decir, del vocabulario en guaraní, al mismo tiempo que se iba arraigando la vida social en las misiones jesuíticas. Estas capas monárquicas, católicas, siguen presentes en las traducciones del ideario republicano y sigue presente hoy en dos modalidades muy diferentes, en las comunidades Buda como en la sociedad paraguaya, en un uso más religioso en un caso y más político en el otro. Conclusión general, espero haber demostrado cómo las palabras aihu y porere qua tienen historia. Sus efectos de significación pueden ser identificados en textos históricos y los contextos acaban marcando los efectos posibles de significación de cada palabra, cuyos efectos reales, sin embargo, dependen, por supuesto,
siempre del contexto actual de uso. El efecto de significación de Aihu en una comunidad ambúa no tiene nada que ver con el efecto de significación en la sociedad paraguaya rural. Sin embargo, los dos manifiestan ecos, no sé cómo llamarlo por ahora, mejor que esto, ecos de sus usos en la época, en la larga época colonial. Pues muchas gracias y espero con muchas ansias sus preguntas. Bien, muchísimas gracias, Capucín. Fue muy claro, muy preciso y muy concreto la participación, la exposición, en media hora perfecto. Y bien, ahora, como solicitó Capucín, quien tenga consultas, preguntas, comentarios, reflexiones. Bien, Leonardo levanta la mano, es el primero. Leo. Hola, Capucín. Mucho Hola, Leo. gusto escucharte. Muy interesante la conferencia. Realmente es muy bueno saber que, bueno, que pueden penetrarse estos sentidos y seguirse en la historia. Y además mostrar cómo estos sentidos se entrelazan con la acción, con las decisiones históricas. Y esto para mí es muy importante. En ese sentido, me parece excelente tu trabajo. Ahora quiero plantear algunas preguntas que básicamente reflejan algunas dudas sobre tu posición. Yo pienso que no se podría pensar una completa cristianización de la variedad jesuítica. Yo no creo que esta significación cristiana haya desplazado significados nativos, y hay varias evidencias al respecto. Yo más bien hablaría de lo que vos estás proponiendo de efectos de sentido, en el sentido, bueno, sí, de una base semántica posiblemente común, que responde a dos contextos distintos: un contexto externo, por ejemplo, mi comunicación hacia el rey, y un contexto interno, mi comunicación de los líderes hacia los guaraníes, porque yo pienso que por Erecuá no se debe asociar directamente al amor cristiano. Por Erecuá es también la actitud, bueno, más allá de esta relación simbiótica entre el dominador y la presa. Yo pienso que también recuerdo los estudios de Clastres sobre el liderazgo guaraní, por ejemplo, donde se ve que el líder tiene que ser generoso y tiene que justamente ser el más pobre, y que tiene que entregarlo todo a los súbditos, sin que estos súbditos sean necesariamente sus esclavos, pueden ser sus parientes, ¿no? Y esto es, desde mi punto de vista, también por Erecuá, es decir, hay un significado nativo ahí, donde ese amor es también un amor tradicional en el sentido de entrega, de dar al que no tiene, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, ¿cómo se dice? La proyección en época reduccional y también post-jesuítica del uso de la terminología tradicional de parentesco, de consanguinidad, ¿no? Para designar al rey, para designar a los súbditos del cacique, ¿no? Designándolo como mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y al rey como mi padre o nuestro padre. Pienso que también puede ser una proyección de la concepción política indígena tradicional, que en ese sentido
no se debe, ¿cómo decir? No se debe buscar justamente hacer coincidir con el lenguaje cristiano y político de la corona, sino que para mí subsisten dos sentidos, un sentido tradicional y sí un sentido colonial que está presente en la lengua, y los dos están presentes en la lengua. En ese sentido yo quería compartir estas dudas con vos para ver qué pensás al respecto, ¿no? Sí, muchas gracias, Leonardo. Creo que tienes razón, en el sentido, sobre todo cuando distingues una comunicación interna y una comunicación externa. Porque evidentemente cuando se dirigen al rey, se aproximan a las concepciones que saben, que usan el marco jurídico colonial y usan su lógica para defender su derecho a rebelarse y a justificarse, ¿no? Y decir que no es un crimen de lesa majestad lo que están haciendo, sino que es un derecho a la autoprotección, que eso existe en el derecho natural de la época. Me llama mucho la atención el grado de manejo que tienen, que se manifiestan en estas cartas, de las sutilezas del derecho natural de la época por estas élites. De hecho, me estoy encaminando a diferenciar cada vez más una carta que pensamos que es del 1752 del otro resto del grupo, que es de 53, porque en esta carta del 52 hay mucho más hay muchas pequeñas diferencias que muestran que el manejo no es tan preciso y tan adecuado al derecho natural de la época. En el 53 ya sí, y todas tienen como realmente el mismo marco jurídico. Entonces, probablemente no es descabellado decir que en estas cartas realmente se acercan lo más posible a lo que entienden de lo que es este concepto político de amor con el rey, o sea, en el lenguaje, digamos, en los conceptos castellanos. Y probablemente en una comunicación interna habrá usos de por erecuá, incluso quizás de aijú, eso no lo tengo registrado, que se asemejan más a las concepciones que nos describe Carlos Fausto de predación familiarizante, relaciones, digamos, de tipo más sui generis. De hecho, te agradezco por la idea, porque creo que debería de mirar en el manuscrito de Luján si aparecen estos usos en contextos más prosaicos, donde sabemos que está más dedicado a una comunicación interna. En eso te agradezco mucho, porque creo que sí, el efecto de significación depende mucho del contexto histórico, como lo dijimos, textual y frástico. Y es verdad que en estas cartas es donde más se registra este registro, perdón por la repetición, de este registro católico monárquico. Y efectivamente, no necesariamente desplaza, sino que pueden coexistir. Sí, y es interesante ver también que en el corpus de Belgrano, directamente por erecuá desaparece, ¿no? O creo que no hay ningún ejemplo, no has mostrado, aparece solo aijú, y eso también es significativo, porque ya es otra época y es posible que sí, que eso confirme cierto triunfo de una visión que todavía en la época, por así decirlo, previa a la Revolución de Mayo, no había de algún modo triunfado, ¿no? Eso me llama mucho la atención, que en el Corpus Belgrano ya haya un triunfo, por así decirlo, del aijú, donde sí creo que la tesis que has planteado está mucho más clara en el Corpus de Belgrano, quizás, pero bueno, nada, solo son las reflexiones, y te repito, me parece excelente estas sutilezas que has presentado, y bueno, es
es un tipo de investigación que a mí me interesa muchísimo y que creo que, bueno, que vos mostrás con tus trabajos que tiene un poder interpretativo muy fuerte. Así que... Gracias, Leonardo. Que quizás puedo añadir también que tú sabes que yo desconfío de los trabajos de Clastre. Es decir, que no puedo proyectar lo que dice Clastre sobre una situación precolonial, porque creo que él observa en realidad cosas que son ya muy marcadas por sociedad colonial y nacional, bueno, republicana. En cambio, la verdad es que me quedé me ayudó muchísimo el trabajo de Carlos Fausto. Es decir, yo que era tan reacia en postular cualquier reconstrucción precolonial, este trabajo realmente me ha convencido y porque me ha ayudado también a dar cuenta de lo que pasaba en los textos, ¿no? Y entonces esto nomás para recalcar. Y quizás también decir que hacer este trabajo otra vez de un poco de historia regresiva, digamos, me ayudó a ver por qué, porque yo me había quedado muy maravillada y no entendía por qué en el campo, en Paraguay, siempre se hablaba del amor con todos los pequeños líderes que hay que intentan recoger votos. Y yo decía, pero ¿por qué están hablando de amor amoroso todo el tiempo? ¿Qué tiene que ver el amor amoroso y el amor caritativo en el campo político, ¿no? O sea, me parecía súper presente y un poco, bueno, también es un poco difícil, ¿no? Es una hipótesis sobre esta larga duración de este lenguaje medieval del amor ahí. Nada más. Está bien. Gracias. No, aquí. No se te escucha, Ignacio. Creo que quieres dar la palabra. Sí, perdón. John, ¿tenés la palabra? Hola, Capucín. Hola, un gusto verte. Sí, me gustó mucho su tesis. Me parece un tema muy importante que abarca muchas otras cosas que más allá que el lenguaje, cómo se registra y cómo lo puedes seguir en los documentos jesuíticas y después más allá en la política nacional, etc. Me interesa ese uso de Lockhart, del double mistaken identity, del doble, ¿cómo lo traduciste? Doble identificación errónea. Identificación errónea. Porque Lockhart también agrega que este doble errónea, ¿no? se quiebra en un momento. Por ejemplo, los padres ven a las mujeres ahí limpiando enfrente del altar en la capilla y dicen, hay otra cosa que están haciendo acá, ¿no? Entonces él registra momentos en que se quiebra. Y me interesa si tú has notado momentos en que los jesuitas, en los documentos lingüísticas o tal vez en traducciones de cartas, que ese concepto de amor es otra cosa, o que reconocen que es otro concepto. Porque eso me parece que tiene algo que ver con lo que dice Fausto, y a ver si entiendo bien el tesis de Fausto, lo que es que la predación se reemplazó por el concepto de caridad, ¿no? En ese artículo que como dice, como las huellas del jaguar se reemplaza por el amor. Entonces, esta es mi primera pregunta, y después tengo más que un comentario. En mi trabajo sobre las relaciones interétnicas en Asunción, noté ese uso de amor entre los guaraníes traducidos, no tenemos el original, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se anunció los cambios introducidos por
por Alfaro, la reforma de Alfaro, fueron a pueblos alrededor de Asunción, y los indios rechazaron lo de Alfaro porque dijeron que entre nosotros y los encomenderos ha existido un parentesco y amor. Y tu tesis me da otro ángulo a interpretar ese diálogo, ¿no? de lenguaje que tenemos traducidos, pero el lenguaje de amor y parentesco. Entonces, eso también me llamó la atención, la relación entre esos conceptos de amor, de compasión y el parentesco. Bueno, gracias, Capucín. Muchas gracias por tus comentarios, John, porque me olvidé de decir una conclusión, y es que la palabra amor en castellano también tiene su historia, y que cuando la vemos en los documentos del 17, no podemos comprenderla igual que en documentos del 19 o del 20, ¿no? Y a mí eso me costó mucho trabajo, hacer la doble historia, tanto de la palabra en castellano como de las palabras en guaraní, ¿no? Y realmente menciono el trabajo de Carlos Oesch porque él hizo ese trabajo de explicarnos cuáles eran los efectos de significación de esta palabra en su momento en Europa. Y eso de repente iluminó lo que encontraba en guaraní, ¿no? Entonces, esto es por un lado. Y los momentos en que se quiebra me encanta, sí, es lo que busco. Lo que pasa es que es un poco complicado quizás cuando solamente miro comunicación externa, y por eso la idea de Leonardo de que yo mire la comunicación interna es tan importante, porque ahí quizás voy a ver estas divergencias, estos decalajes que estoy buscando. Sí, yo creo que en el fondo, si miramos desde muy lejos estas cartas del 53 de la Guerra Guaranítica, entiendo también que en realidad las élites estaban diciendo, pero si nosotros hemos mantenido siempre esta relación, ¿no? Porque ellos están todavía a lo mejor en este concepto de una relación que no es dada, que no está fijada para siempre, sino que se mantiene con cuidados continuos, con protección continua, con ese hecho de contener en sí mismo, pero con amor, o sea, realmente con cuidados y con algo de libertad, de cuidados indirectos para que uno crezca. Y en el fondo están indignados, profundamente indignados, y dicen muy bien en estas cartas que el rey rompa no solamente quizás su contrato en el sentido de la palabra de la época, de esta relación pactista del pacto entre el rey y los súbditos indígenas, sino que realmente viene a herir una manera, digamos, podríamos decir, aunque la palabra no me gusta, esta cuestión, una manera tradicional de concebir las relaciones asimétricas como algo que nunca es dado, que siempre se mantiene entre entidades que no son tan diferentes, sino que pueden cambiar con la situación. Entonces te agradezco porque sí, me haces tomar distancia con este magma, a veces digo, de documentos, y quizás ahí hay un pequeño quiebre justamente. Voy a poner esto. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Pueden escribirlo en el chat si desean. Yo mientras tanto te hago una cuestión metodológica, Capucín. ¿Por algo en especial cortás con Belgrano y no llegás hasta Cacique Lambaré? ¿O es un futuro proyecto?
Sí, sería genial incluir Cacique Lambaré. No lo pude hacer por cuestiones de tiempo, te voy a confesar. Ahí tenemos este corpus que está un poco con huecos, ¿no? Entonces tenemos que hacer con lo que tenemos. Sí, hay que mirar en Cacique Lambaré. Sería lindo verlo, cómo aparece Aiju, Boraiju, Proaiju. Y a ver si aparece por Erecuá o si ya se perdió. Eso te agradezco, sí, es una súper buena idea, sí. Y jugar con el antónimo, es decir, amor, odio, ¿cómo aparece o no tiene mucho sentido? Pero ¿cómo vos dirías odio? A ver, No, ¿por qué? es decir, yo pienso más desde Cacique Lambaré, ¿no? Que son periódicos de trinchera donde hay una relación muy directa con el líder, con Francisco Serrano López, y una relación muy de rechazo ante, fundamentalmente, el brasilero, ¿no? Los cambá. Es decir, hay, sí, lo dicen en castellano, pero bueno, que se muera el Pedro II, etcétera. Entonces, ¿cómo mostrar esa? Sí, pero yo no sé por qué, pero instintivamente me viene más bien como antónimo el desprecio, más que el odio. El desprecio, el rechazo, justamente rechazar esta relación de sugestión y estas ofertas de generosidad, justamente porque usan esa palabra de desprecio cuando califican la actitud de los indígenas que rechazan sus regalos. Entonces, por ahí sería bonito mirar, ciertamente. Generalmente intento trabajar con estos antónimos, pero ahí la verdad es que no vi cómo agarrarlo por ahora. Pero sí, el rechazo de la relación sería... Claro. Genial. Gracias por la sugerencia. No, porque a veces uno está demasiado encerrado en una predefinición, ¿no? Entonces las preguntas son muy buenas para desplazarse. Sí, sobre todo que como cada uno está metido en su pequeño mundo, entonces a lo mejor desde esos pequeños mundos ve otras cosas así, desde fuera. Ciertamente. Como el caso de Shaun, es decir, esa relación de los indígenas como el encomendero es interesante. Es decir, si uno llegara a encontrar esas cartas en guaraní o eso, cuestiones de juicios en guaraní, estas expresiones sería más que interesante. Bien, estamos en tiempo. Si no hay otras consultas, liberamos a Capucín y antes que nada agradecerte enormemente por el tiempo, por compartir con nosotros tus investigaciones y bueno, y también por todo lo que están haciendo ustedes desde París por no solo la conservación, sino el estudio de la lengua, ¿no? Es un centro neurálgico para seguir trabajando, París, Kiel, es decir, son grandes momentos, grandes centros, a los cuales más que agradecidos por todo. Muchas gracias a vosotros todos, gracias Ignacio y gracias a todos los colegas, que me impresiona mucho ver todos los nombres de todos los colegas aquí en la pantalla. Un gusto. Muchísimas gracias, Capucín. Solamente como para cerrar, hay un comentario que dice: sugerencia de Maxim Maras. ¿Podrían organizar un seminario juntos para los investigadores que trabajan con cartas en guaraní? Sí, claro, eso es lo que tengo que hacer, pero les voy a ser sinceros, el tema es que hasta el 1 de julio sigo de directora del IASHL y esto es horrible, es un trabajo administrativo de todos los instantes y no me deja cerebro para avanzar. Para preparar la ponencia tuve que levantarme a las 4 de la mañana, porque es que si no, no me da el tiempo, no me deja la labor administrativa. Sin embargo, sí, la idea es, después de julio, pues volver a
a favorecer que emergen grupos de trabajo pluridisciplinares, plurilingües también, ¿no? Pues que trabajar con los colegas de quechua, y esperaría trabajar también con colegas de náhuatl y maya, es súper rico y favorece comparaciones intraamericanas y no solamente Europa y contextos indígenas. Entonces yo creo que ojalá podamos hacer primero, como dice Maxim, un seminario dedicado a la documentación colonial en guaraní y después comparar con los colegas. Sí. Gracias por la idea. Muy bien. Estamos dando finalización entonces a este turno del segundo Workshop Internacional Guaraní en Perspectiva. A las 14 tenemos la siguiente tanda de actividades, así que ahora nos tomamos un descanso para almorzar, hererea, y nos volvemos a conectar en un rato. Muchas gracias a todas y todos por estar, gracias a los expositores, muchas gracias a Capucín, Ignacio, y bueno, nos vemos en un rato. A